Pasamos ya a la sesión ordinaria del Pleno 29 de octubre 2015 con los siguientes puntos del orden del día. En primer lugar, se propone aprobación del acta, sesión 24 de septiembre de 2015. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ninguna? ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 2. Muy bien. Segundo punto. ¿Sí? Sí, va. No podemos aprobar un acta en el que no se corresponde con lo ocurrido, ya que exactamente en el minuto 1 hora 48 minutos 55 segundos, el señor alcalde dice: no tenemos ese alto nivel de concentración o tema de barrios conflictivos, no tenemos una tasa alta de inmigrantes que influyen también en la delincuencia. Y acaba en la hora 49 minutos 04 segundos. Por lo tanto, no podemos aprobar el acta, ya que no viene reflejado en realidad lo que ocurrió en este pleno. Muy bien, pues no lo aprobéis. De acuerdo. Pues lo que viene escrito en el acta. Pues apagar el micrófono, por favor. Sí, gracias. Segundo punto, se propone reconocimiento extrajudicial de créditos 2015/02. Ha pasado ya para la Comisión de Haciendas. María José. Sí, efectivamente, ha pasado por Comisión de Hacienda. Resulta ser una factura correspondiente a un gasto devengado en el año 2014 que por extravío pues no se imputó en el presupuesto y por lo tanto pues debe ser aprobada aquí en el Pleno. Muy bien, ¿alguna palabra de menor a mayor? Si no, pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del mismo? Partido Popular, Partido Socialista, PNV. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Portuazo despierta y bien. Vale. Tercer punto, se propone la aprobación de la autorización de la transmisión de la titularidad de la finca inscrita en el registro de la propiedad de Portugalete al tomo 1581, libro 555, finca 25816, realizada por la mercantil Neynor, Sociedad Anónima, a favor de la mercantil Promoeche, Sociedad Limitada Única, Unipersonal. Damos la palabra al concejal de Urbanismo, pues si quieres hacer una explicación, John. Egunon, lo mismo que en la anterior ocasión, esto también ha sido tratado en la Comisión de Planificación, y simplemente lo que hace la sociedad, los propietarios de ese del terreno que en su día adquirieron al Ayuntamiento de Portugalete, es formalmente comunicarnos la transmisión de esa propiedad a la sociedad. Nosotros no ponemos ninguna pega a esa transmisión y lo único que hacemos es notificarles que estos nuevos propietarios se colocan en la situación jurídica del adjudicatario respecto a sus derechos y sus obligaciones. Muchas gracias. ¿Algún turno menor a mayor? ¿No? Pues pasamos a votar el punto, si os parece. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? El resto. Pasamos a debatir el punto cuarto y el punto 5 conjuntamente, luego los votaremos por separados, que hacen referencia a las ordenanzas fiscales, concretamente a la número 2, reguladora del impuesto de bienes inmuebles, y a la número 7, reguladora de los precios por la prestación de servicios o realización de actividades referidas al área de bienestar social. Damos la palabra al concejal de Hacienda, María José. Sí, efectivamente, traemos para aprobación en el Pleno las ordenanzas, modificaciones de ordenanzas fiscales correspondientes a la número 2 y la número 7. La número 2 es la que da entrada, cabida a una exención, a una bonificación en la cuota del impuesto de los inmuebles situados en conjuntos monumentales históricos, cascos o espacios culturales que tienen nivel de protección 3, y este compromiso pues se adquirió tras la presentación de una moción por parte del PP en el mes de diciembre de 2014. La propuesta inicial era del 80%, en la comisión se propuso modificarla al 100%, se dictaminó favorablemente con el voto en contra del Partido Socialista y nosotros mantendremos ese voto en contra. Y entonces, si decae la propuesta dictaminada en la comisión, nosotros mantendremos la del 100%, la del 80%, que era la que traíamos inicialmente. Nos parece que corresponde y se ajusta mejor al espíritu de lo que se quería trasladar al Pleno.
nos decían que se podían equiparar este nivel de protección a los conjuntos de viviendas protegidos de Villanueva, al Progreso Babcock, pero que tienen efectivamente un nivel de bonificación del 100%, pero hay que tener en cuenta que esas urbanizaciones hacen frente a los gastos de la propia urbanización, que son espacios privados, y todo lo que corresponde al arreglo de calles y demás, pues ellos afrontan esos gastos, con lo cual pues entendemos que no debería en este caso hacerse una bonificación del 100%, puesto que esos gastos los tienen totalmente cubiertos. Entonces nosotros mantendríamos... Una cuestión técnica, entonces estás comentando que vais a presentar una enmienda, ¿no? Técnicamente es una enmienda. Vale, perfecto, es que se vota primero la enmienda. Sí. Vale. Sí, bien, eso, vale, técnicamente. Nosotros mantenemos la propuesta que era del 80%. Perfecto, a través de una enmienda. Vale, vale. En cuanto a la ordenanza fiscal número 7, que corresponde a precios públicos del área de bienestar social, de los servicios sociales, proponemos unas modificaciones de cuestión de carácter técnico para ajustar a la ley, a la norma, y también actualizar precios, y otra que es de más calado quizás, que se trata del servicio de ayuda a domicilio, para corregir pues un funcionamiento o una consecuencia que no quisiéramos que ocurriera, y es que en algunos casos, debido a que se computa el patrimonio también en la fórmula para obtener el precio público de este servicio, pues hay personas que, cuyo precio para el servicio pues resulta bastante elevado, con lo cual, bueno, pues aunque tengan la necesidad del servicio, puesto que es un servicio recogido en la cartera de servicios y que el ayuntamiento debe prestar a aquellas personas que lo necesiten, pues ellos desisten. El precio, de alguna manera, era disuasorio. Entonces, lo que queremos es dar cabida dentro del servicio a aquellas personas que lo necesitan, tal como está marcado por la cartera de servicios, la Ley de Servicios Sociales de 2008, y limitar el máximo del precio a pagar, que sería de 250 euros, ese sería el máximo, en ningún caso podría superar, y tampoco puede suponer ese precio más del 25% de los ingresos económicos de la persona. Entonces, ese límite pensamos que hará, puesto que así se ha valorado desde el Departamento Técnico, que hará y facilitará que las personas pues acepten el servicio y estén atendidas pues como corresponde. Muchas gracias, María José. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. No pensaba intervenir, la verdad. A lo sumo iba a hacer una explicación de voto, pero estaba pensando que no era necesario cuando he visto las primeras palabras de María José, ya recordando que el punto 104 pues venía como consecuencia de una moción que habíamos metido nosotros en la legislatura pasada. Entonces dije, ya está, no hace falta ni explicación de voto, está todo perfecto, pero... bueno, claro, luego ha venido el matiz, ¿no?, y el anuncio de la enmienda. Bueno, yo lo único que quiero... Yo soy consciente que las actas efectivamente no son un diario de sesiones, aquí no hacemos un diario de sesiones, se puede porque como lo tenemos recogido, muy bien recogido, con los medios técnicos que tenemos, me consta que el servicio de secretaría lo que hacía era hacía una labor de reducción, porque al final hacía casi una transcripción literal de lo que venía recogiéndose en el Pleno, pero al final lo que daría lugar sería un acta infinita, no práctica, y entonces lo que se hace a veces es con mayor o menor acierto, tratar de ir a lo esencial de los debates. Y claro, si vamos al acta de aquella sesión, donde se votó precisamente esa ordenanza, esa modificación, esa propuesta que nosotros hacíamos, parece, según el acta, que queda recogido que era el 80%, parece. Pero como nosotros también hicimos una iniciativa maravillosa, y aprovecho para saludar a aquellos que nos están viendo a través de medios tecnológicos, ahora en directo, en diferido, también podemos ir a ver el vídeo. Y si vamos a ver el vídeo, lo cual recomiendo, porque la verdad yo no he podido
por menos, yo creo que es un debate muy interesante, pues vemos que efectivamente la propuesta original, como viene en el acta, es la del 80%, pero según va avanzando el debate, Bildu, por agravio comparativo, solicita el 100%, nosotros ofrecimos el 80% porque el ahora ausente representante de Ezker Batua, Iñaki, pues tuviera ese guiño hacia la progresividad, que él mismo decía que ya no, que le daba igual, que no quería, y nosotros en ese momento anunciamos, antes de la votación, que entonces, visto que no quería la progresividad y que también compartíamos lo del agravio comparativo del 100%, que nosotros lo que votábamos y lo que la propuesta era del 100%, que es lo que se vota. Y que se votó prácticamente a la búlgara, si no llega a ser por la abstención ya anunciada de Iñaki por todos los grupos. Es un debate muy interesante, de verdad que os lo recomiendo. Y como nosotros votamos aquello, y entendemos que ha habido un error en todo este proceso a la propuesta, y estamos hablando que del 80 al 100% la cantidad en euros es prácticamente simbólica, porque así se manifestó en comisión. Nosotros vamos a mantener y defender y pelear por lo que aprobamos la legislatura pasada, por lo que consideramos que es justo, que es esa bonificación que no solamente tienen en otras zonas de Portugalete, sino también en otros municipios, y porque para ello han tenido que desembolsar durante muchísimos años unos costes los vecinos que ahora van a tener esta bonificación. Por eso nos mantenemos y pelearemos por el 100%. Muy bien. Bildu. Bai, egunon. Bueno, guk ere ez geneukan asmorik hitza hartzeko, baina ikusita PSOEk egin duen enmienda, hitz egingo dugu, eta Juan Carlosek aipatu duen bezala, aurreko legegintzaldian boskatu zen zerbait da, eta boskatu zen horretan 100% agertzen zen, gure postura hori da, eta hori izaten jarraituko du. Ez dugu lertzen zergatik PSOEk planteatu nahi duen hau, eta zergatik jarraitu nahi duen 180arekin, izan daiteke zerbait simbolikoan, noski baietz. Gure asmoa bada, eta planteatzen duguna ibiarekin, gero eztabaidatuko dugu, baina bada politika fiskal progresio bat aurrera eramatea, eta zentzu horretan uste dugu kasu honetan Aldezarreko etxe bizitzetan, ibia 100% izaterakoan horri erantzuten diola, eta horretaz gain uste dugu, eta keskatua gaude, honek beste gauza bati erantzun aldiola, eta da PSOEk Portugaleteko Aldezarrerako zelako planteamendua daukan. Aldezarra azkeneko urteetan hiltzen utzi duela uste dugu, egon diren komertzioen itxiera guztiak, Aldezarra bera zelan dagoen, pasaden legegintzaldian izan genuen eztabaida planarekin, planaberarekin, plan de urbanación horrekin, eta oraindik ere hitz egiteko daukaguna. Orduan, benetan gure kezka da, ia Portugaleteko Partido Sozialistak eta udal gobernuak zer eskaini nahi dion Portugaleteko Aldezarrari. Eta ez dugu uste, enmienda honek norabide honean planteamendurik egiten dionik. Eskerrik asko. Mila esker, irati. La portavoz de EH Bildu ha manifestado que ella tampoco tenía intención de hablar de este asunto, pero he visto la enmienda que va a proponer el Partido Socialista. Debe manifestar que, al igual que ha afirmado Juan Carlos Castaño, en la anterior legislatura se votó algo que proponía el 100% y esa va a ser su postura. También afirma que no entiende por qué propone el Partido Socialista una bonificación inferior, la del 80%, y afirma también que su intención es de mantener esta bonificación en el IBI del 100%. En el casco viejo, pues responde a la idea de progresividad, de fiscalidad progresiva, que luego va a defender en una moción que se tratará después. Le preocupa el planteamiento del Partido Socialista, y que supone un abandono del casco viejo, dada su situación de comercio y general. Ya tuvimos este debate en el mandato anterior, cuando se presentó el plan urbanístico del casco viejo, sobre el que todavía tendremos que hablar en posteriores ocasiones.
y sigue manifestando su preocupación sobre qué ofrece el Partido Socialista de Portugalete al casco viejo, pues cree que el planteamiento del 80% no es una respuesta adecuada a esta preocupación. Muchas gracias. Portugalete Despierta. Desde Portugalete Despierta anuncio de abstención del punto 1.04 del orden del día, no por no estar de acuerdo con la exención en el pago del IBI, sino por haber sido esta acordada en la legislatura pasada y al no estar presentes desconocemos cómo fue el desarrollo. De todas formas, también nos gustaría incidir en que, después de ver las declaraciones del alcalde, en las que anunciaba la rebaja del 80%, desde nuestro grupo nos parece un poco una falta de respeto al Pleno anunciar algo que todavía no ha sido acordado. Y una falta de respeto aún mayor a los ciudadanos anunciar algo que encima es falso, porque no se ha desarrollado así en la comisión actualmente. Así como no nos gusta tampoco, por ese mismo motivo, las declaraciones de Juan Carlos, en el mismo sentido, anunciando previamente al Pleno. Y me gustaría que las declaraciones, que adelante, se hicieran una vez acordado las cosas, no antes. Partido Nacionalista Vasco. Javier. Sí, egunon a todos y todas. Bueno, nosotros no sé si vamos a intervenir o no, pero bueno, en el calor del debate, pues nosotros también nos vamos a sumar. Me refiero que ya dejamos claro, efectivamente, en la comisión en la que se trató, que lo que se recogía en el pleno de diciembre del 2014 efectivamente era la bonificación del 100%, tras el acalorado debate que en su momento tuvimos y que realmente, por lo menos este grupo, considera que lo que no recoge fielmente el espíritu de lo que se aprobó en ese pleno es el acta que todos aprobamos en su momento, pero que todos yo creo que nos hemos dado cuenta de que efectivamente no recoge ese espíritu y esa votación que efectivamente se puede ver en el vídeo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo efectivamente lo que votamos y vamos a ser coherentes con la votación que hicimos en diciembre del 2014 y votaremos que sí al dictamen que viene de la comisión que habla del 100%. No obstante, también queremos dejar encima de la mesa, y así lo hicimos en diciembre, que ante la complejidad de la norma foral que regula este impuesto y la propia ordenanza fiscal de este ayuntamiento, pues se están dando bonificaciones o exenciones dispares en distintas zonas del municipio, por lo cual decíamos y seguimos manteniendo y seguimos diciendo el serenamente sentarnos en torno a una mesa y analizar de arriba abajo la propia ordenanza fiscal, la propia norma foral que regula el impuesto de bienes inmuebles y hagamos una ordenanza en condiciones regulando de todas el tema de bonificaciones, el tema de exenciones que puede dar lugar a los distintos bienes inmuebles de la villa. Por tanto, digo que sí, votaremos que sí a la exención del 100%. Muchas gracias. Partido Socialista, María José. No, bueno, no voy a entrar tampoco en el debate de lo que sucedió en el Pleno. Puede ser que sea así, la verdad que mi memoria no es tan fuerte y no he revisado los vídeos, pero sí lo que consta como oficial y recoge el acta que aprobamos posteriormente y nadie hizo ninguna intervención en contra, fue el 80%. Por eso nosotros que pensamos que lo congruente es mantener el 80%. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más de Minera Mayor? Sí. No es necesario, sí. Sí, Juan Carlos, venga, Partido Popular. No, simplemente ya. Bueno, yo no quiero polemizar con el tema. Yo creo que, bueno, errar es humano, rectificar de sabios. De verdad que yo creo que con el vídeo se ve claramente qué es lo que votábamos todos. Yo creo que es muy instructivo volver a ver esas imágenes, de verdad. Y decir que respecto a las declaraciones, bueno, yo no sé si tengo que contratar a algún nuevo jefe de prensa que se me han ofrecido desde aquí, pero yo, como tiene que ver con el punto, solo quiero matizar que yo lo único que he hecho en mis declaraciones es explicar lo que ocurrió en la comisión en la que habíamos estado. No creo que sea ningún problema. Aún así, aunque no hubiera sido así, yo hubiera hecho cualquier otra manifestación, estoy en mi derecho de manifestar y de opinar sobre cualquier cosa, porque para eso están las declaraciones a los medios de comunicación, tal y como hacen todos los grupos en todos los sitios, en todas las ocasiones. Muy bien, ¿alguna palabra más? Bai, ezakit, baina iruditzen zaigu pixka bat lotsagarria justifikatzea hau esaten akta batean gaizki jaso zela, 180 jarri zuela eta horregatik aurrera egingo dugula honekin. Orduan aurreko argudio guztiak utxalak iruditzen zaizkigu. Orduan ez dakit kezkagarria iruditzen zait eta bestetik gonbidapen bat igual Portugalete Despiertari, naiz eta aurreko legegintzaldian ez egon, baina bueno,
zentzuduna den zerbait izan daiteke, hemen gainean planteatzen ari dena, aktan jartzen zuen 180 mozio, bideoetan jasotzen da, ez? Mozioan 100 jartzen zuenean, eta hor egon den, ez dakigu hau izan den akatz humano bat, edo akatz intentzionatu bat, ez dakigu, eta ez gara horretan sartuko, baina hori izatea mantentzen dena aktan horrela jasotzen zelako, zelako nivela. Opina la portavoz que es una justificación vergonzosa aducir que el acta estaba mal recogido y que ya que con el acta figura que se aprobó el 80%, se quiera mantener con eso. Son argumentos vanos y que resultan preocupantes. Así pues, invita a Portugaluja Despierta, aunque no estuvo en el anterior mandato, a que actúe con sensatez y se sume en esta ocasión al 100%. No, yo hay dos cositas muy importantes. Vamos a ver, yo creo que entra dentro de la racionalidad creer por qué no se tiene que bonificar el 100%, lo explica muy bien María José. ¿Quién tiene bonificado el 100%? El Grupo Villanueva, el Grupo de la Balco y el Grupo El Progreso. ¿Por qué? Porque son urbanizaciones privadas de uso público y, por tanto, cuando tienen que asfaltar las calles, arreglar las tuberías y todo, lo hacen con su dinero. No con el dinero del ayuntamiento, con su dinero. Nosotros alumbramos y limpiamos, como en todas las zonas de Porto privadas de uso público. Pero esta zona no es privada de uso público, es 100% de uso público. Si se estropean las tuberías, asfaltamos las calles, las hace el ayuntamiento con el dinero de todos. Por tanto, no es bonificación al 100%, les podemos bonificar un 80%, que la norma foral dice que hasta el 100%. Puede ser un 50, un 40, un 30, decidimos el 80% en su día con el debate cubo, lo que sea. Y la propuesta municipal que vino es la del 80%. La propuesta que se ha presentado municipal es del 80%. Por tanto, yo en la rueda de prensa dije la propuesta municipal y la que íbamos a mantener nosotros, la del 80%. Y por tanto, yo creo que tiene la racionalidad de no aprobar el 100%, porque no estaría en condición de igualdad el poblado de la Balco, el poblado del Progreso y el poblado de Villanueva, porque todo igual nos exigen que les demos dinero para arreglar las calles, asfaltados, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el sentido, el por qué no el 100%. Ese es el sentido y tiene todo el sentido. Muy bien, pues vamos a aprobar, si os parece, vamos a votar en primer lugar la enmienda que presenta el Gobierno municipal de la bonificación del 80%. ¿Votos a favor de la misma? 9. ¿Votos en contra? ¿El resto? Vale, pues decae. Y pasamos a votar la del partido, la que viene de la comisión del 100%. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues decae todo. Es impresionante, la verdad que sí. Muy bien, pues nada, pues seguimos. Vamos a votar el punto quinto. Hace referencia a la votación a la modificación de la ordenanza fiscal número 7. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstención, para el tema de los servicios sociales. Para el tema de los servicios sociales. Abstención, 2 Bildu y 1 PP, ¿no? Sí, para los servicios sociales. Y el resto sociales. a favor, ¿no? Exacto. Y el resto, ok. Sí. Muy bien. Votamos. No hay mociones fuera del orden del día, de competencia plenaria, y pasamos al segundo punto, que es control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno por el Pleno. Damos cuenta de la información trimestral de gestión presupuestaria y pasamos a las mociones. Estaba claro. Muy bien, vamos a pasar en primer lugar a debatir la moción 1 y la 6 conjuntamente, que presentan tanto Portugaluja Despiertas como el Partido Popular, relativa a la biblioteca municipal. Damos en primer lugar la palabra a Portugaluja Despierta, luego al Partido Popular y luego un turno de menor a mayor. Sí, buenos días. Ante la continuada demanda por parte de los vecinos de una mejora en el servicio de la biblioteca municipal, demanda que parte desde estudiantes hasta jubilados, nuestro grupo municipal solicita una mejora del mismo en los siguientes términos. En primer lugar, una ampliación del horario de la biblioteca municipal. Actualmente, el horario de esta biblioteca es en el periodo de octubre a junio de 10 a 1 y cuarto y de 4 y media a 8.
y en el horario de verano de 8:30 a 2:30, como bien sabéis. Haciendo una comparativa con un municipio colindante como es Santurce, cuya población es similar a la de nuestro municipio, que además consta de varias bibliotecas y cuyo horario de la Biblioteca Central es mucho más amplio que el nuestro durante todas las épocas del año. Es por esto que desde nuestro grupo municipal solicitamos una ampliación de los horarios. Una propuesta, en concordancia con la opinión de las diferentes personas que forman parte de la biblioteca, sería una ampliación del horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde de manera ininterrumpida, lo cual ofrecería a los usuarios una gran mejora del servicio actual. Lógicamente, y para poder llevar a cabo esta ampliación, solicitamos aumentar en consecuencia de forma proporcional el personal dedicado a la misma. Una propuesta mínima para que este servicio se pudiera dar constaría de 2 personas a media jornada auxiliares y una persona más a media jornada de ordenanza. Asimismo, creemos que nuestra biblioteca necesita una mejora de la disponibilidad de recursos para afrontar la adquisición de volúmenes durante el año, ya que actualmente nos consta que la compra de libros y otros materiales durante el año es inviable, debido a los plazos de la subvención a la que está sujeta la biblioteca municipal. Es por eso que se podría asignar una cantidad anual de unos 1.000 euros desde los presupuestos municipales para actualizar mensualmente y no anualmente los materiales de la biblioteca en la medida de lo posible. Creemos que es triste tener que hacer uso de otras bibliotecas o del servicio de préstamo entre bibliotecas, ya que la nuestra, cualquier estreno durante el año, no se puede adquirir hasta el periodo de diciembre. Por todo ello, solicitamos la correspondiente inclusión en los presupuestos municipales para hacer frente a estas mejoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, bueno, este es un debate que ya de una manera parecida tuvimos que abordar en la legislatura pasada. Lo que pasa es que en nuestro humilde entender los datos en los que se planteaba en aquellas ocasiones pues partían de datos erróneos, sobre todo en lo que era el aula joven, y además se mezclaba con otras cuestiones que no tenían nada que ver, ¿no? Y lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo, ¿no? Pero nosotros ya manifestamos en aquella ocasión que compartíamos el espíritu de ampliar el horario de la biblioteca, ¿no? Además había habido recientemente en aquellos debates una campaña que habíamos hecho desde Nuevas Generaciones en Vizcaya para pedir, no solamente en Portugalete, sino en muchos otros sitios donde también existían estos problemas, una mayor flexibilidad del horario, ¿no? Lo que pasa que la diferencia con nosotros respecto a la moción que presenta el Grupo de Portugal Lujo Despierta es que nosotros queremos afrontar el tema desde un punto de vista más global. Una de las demandas más llamativas por las que se pide la ampliación del horario es, en algunas ocasiones, no en todas, por utilizar como zona de estudio las bibliotecas. Claro, eso es un servicio que no solamente se ofrece desde la biblioteca, que tiene una zona de estudio donde al menos un mínimo de 60 jóvenes pueden utilizarlo en el horario de biblioteca, sino que también tenemos el aula joven como otro espacio, además muy reforzado, muy bien preparado, para que en su momento se diseñó así, para poder ser un servicio polivalente en el que se podría realizar todo tipo de actividades, y tiene de hecho un refuerzo especial que creo que son 14 domingos, quiero recordar, 14 domingos con los sábados incluidos, donde los jóvenes, coincidiendo además especialmente en épocas de exámenes, puede estar. Nosotros pensamos que sí, que eso se puede revisar. De hecho, además, la biblioteca tiene una peculiaridad que algunos a lo mejor no desconocen, es que la zona de estudio puede tener una apertura directa sin tener que habilitar la biblioteca para poder usarla, lo cual puede dar muchísimo más juego y es una variable a tener en cuenta a la hora de ampliar esos horarios o no, porque puede ser, estamos hablando de 2 semanas prácticamente, si lo concretamos, al año, en el que se puede reforzar ese aspecto en concreto, pero incluso nosotros vamos más allá. Nosotros creemos que habría que hacer una revisión por parte de todas las áreas, porque como estamos hablando de momentos muy puntuales al cabo del año, como estamos hablando de que esto es una necesidad cuando hablamos de aulas de estudio en un momento puntual, que son las épocas de exámenes, que hay otros espacios que puede haberlos, que te reúnan los requisitos para puntualmente servir como zonas de estudio en esos momentos, y eso evitaría a lo mejor tener que tomar alguna decisión con el tema de la biblioteca. Pero bueno, no solamente eso es una parte de la gente que reclama la ampliación de
de los horarios en la biblioteca. Se da la peculiaridad que la biblioteca tiene un horario de lunes a viernes, normalmente pues eso, de 9 a 1 y media, de partido, y de 4 y media a 8. Pero luego en verano, Semana Santa, Navidad, tiene un horario reducido, un horario de lunes a viernes de 8 y media a 2 y media. Y algunos se sorprenderá al escuchar esto, pero cuando termina el horario reducido y vuelve al de partido, hay muchos que protestan. Y dicen, ¿por qué? Si el número de horas es inferior, ¿cómo puede ser? Que pues muy sencillo, porque lo que ocurre es que mucha gente por estudios o por trabajo aprovecha para ir a primeras horas de la mañana a la biblioteca y a última hora de la mañana, porque claro, la apertura en horario reducido pues empieza antes, 8 y media, y termina antes, 2 y media, y le da mucho más juego para poder compatibilizarlo con su vida diaria. Claro, ahí es donde habría que hacer un análisis. Ahí habría que hacer un análisis sobre esa posibilidad de ver cómo podría ser incrementar esos horarios, ver cómo podría, no sé, yo no sé si hay que llegar al extremo del ideal, que a lo mejor es el horario ininterrumpido de 8 y media a 8, pero a lo mejor no hace falta llegar a eso. Pero lo que quiero decir es que habrá que ver un estudio de demanda de estos servicios, de ver cuál es el horario ideal y qué personal se necesitaría de alguna manera para poder dar ese servicio. Por eso nosotros abordamos con esos dos puntos en nuestra moción, el que primero se analice estas cuestiones, que creemos que es fundamental, luego está por supuesto el tema de las necesidades de la biblioteca en cuanto a inversión. Bueno, nosotros sabemos y somos conscientes de las dificultades que estamos pasando. Lo que pasa es que la partida de inversión que se dedica para compra de libros es cero, ¿no? Y al final la biblioteca depende para la compra de esos volúmenes simplemente de una subvención a final de año del Gobierno vasco, que es con la que tiene que hacer antes de diciembre todas las compras. Bueno, ahí nosotros sugerimos al equipo de gobierno que existen varias posibilidades, o una política cultural más activa con un dinero a fondo perdido desde principios de año para que se pueda comprar, o bien en base estimativo a lo que se pueda llegar a prever que se va a recaudar por la subvención, poner la partida a principio de año. De esa manera no se perdería nada, porque en principio, si la subvención más o menos se confirmara, el dinero lo tiene adelantado para ir haciendo las compras a lo largo del año y luego se podría recuperar, tal y como ocurre con otras situaciones más o menos similares en otras subvenciones más o menos ciertas de otras áreas, ¿no? Pero nosotros pensamos que lo prioritario en este caso es el horario, es la flexibilidad, es hacer ese análisis de todos los servicios municipales para si se puede complementar con áreas de estudio, y hacer ese análisis de horarios demandados para ver si podemos ofrecer un horario más competitivo desde la biblioteca que satisfaga a un mayor número de usuarios. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a de menor mayor. H. Bildu. Bueno, nosotros en primer lugar estamos a favor de los 3 puntos de la moción de Portugal Despierta. De hecho, contamos con ellos en nuestro programa municipal y por tanto no nos vamos a oponer a su moción. Es verdad que también el primer punto que comenta la moción de Juan Carlos nos parece muy adecuada, y lo único que en este momento no se podría poner directamente en marcha, entonces por eso vamos a votar a favor de la vuestra. El tema es el siguiente. Creo que habría merecido también un debate posterior, a pesar de que la moción se pusiera en marcha, ya que hay otras cuestiones que se tienen que plantear. Por ejemplo, en los barrios, en los diferentes barrios, debería haber alguna manera de acceso tanto a aulas de estudio como libros. Tenemos, por ejemplo, en Portugalete la UNED y la Náutica, y yo creo que desde el ayuntamiento se debería hacer algo también para poder colaborar con ellos, así como que en caso de que tengan sus bibliotecas abiertas, publicarlo en la página web del ayuntamiento, ya que yo he intentado acceder por medio de la página web y no he encontrado ni siquiera el horario del aula de estudio de Pando. También, bueno, el tema del euskera, que eso tampoco lo recoge vuestra moción, pero bueno, habría que añadirlo, y sí que se podría recoger dentro de la compra de material, ¿de acuerdo? La mayor parte de los horarios de las bibliotecas de nuestro entorno van desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30, hasta las 9:30 de la noche. Y yo creo que al no haber horarios partidos beneficia a más gente, y recoge también lo que comentaba Juan Carlos, que hay muchísima gente que acude tanto a primera hora como a última hora. Y eso estaría recogido dentro de ese horario. Y por tanto sí que se tendría que tener en cuenta a la hora de ampliarlo. Las necesidades reales en la época de exámenes
Los horarios quizás se amplían y pueden resultar buenos, pero sí es verdad que los alumnos no estudian solo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, entre otras cosas porque hay carreras, por ejemplo, que requieren muchísimas horas de estudio y durante muchos meses y muy seguidos, y ellos tienen que adecuarse a su situación personal, y yo creo que se podría ampliar incluso más los horarios. De hecho, en algunos sitios la apertura de las bibliotecas está hasta las 2 y las 3 de la madrugada, y no me parece una locura. Me parece que la gente tiene que estudiar en el momento más adecuado y más oportuno para cada persona. Al fin y al cabo es un trabajo por cuenta propia. Pues no sé si me dejo algo más de momento, pero yo creo que veo que hay muchas carencias, tanto en una moción como en la otra. Lo único que una de ellas recoge perfectamente gran parte de lo más importante de los puntos que nosotros recogemos en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Bai, egunon. Bueno, gaurkoan Portugalujo despierta esna gaitezen udaltaldeak eta Partido Popularrek aurkeztutako mozioak biak liburutegia sari direla, begi honez ikusten ditugu Eusko Alderdi Jeltzaletik. Aipatu nahi dugu gainera gure taldeak aurreko legealdian zehar behin baino gehiagotan ipini zuela gai hau mai gainean, bai gaiari zegokion batzordean, bai eta pleno hontan ere. Horrela, 2012an guk aurrekontuei aurkeztutako 18 emendakinen artean, liburutegiaren ordutegia eta funtzionamendua hobetzeko emendakina aurkeztu genuen, naiz eta azkenean onartua ez izan. Eta 2 urte geroago, 2014an, liburutegiaren euskarazko katalogoa gaurkotzeko eta handitzeko 2.000 euroko diru partida onartzea lortu izan genuen aurrekontuetan. Horrelako proposamenak egitea ez da baina kasualitatea izan. 2011 eta 2015ko gure hauteskunde programetan liburutegiaren inguruko proposamen zehatzak biltzen bai genituen. Hasieran esan dugu mozio biak begi honez ikusten ditugula, baina aipatu behar dugu Partido Popularrek aurkeztutakoa egokiagoa iruditzen zaigula. Batez ere 4 urteotan udalean bizi izan dugun esperientziagatik. Portugalujo despiertaren proposamena zehaztu egia da zentzu askotan, eta aurretik liburutegiaren egungo azterketa egitea, egungo egoeraren azterketa egitea komenigarria iruditzen zaigu Partido Popularrek bere mozioan proposatzen duen moduan. Honela, ahuleziak eta beharrak nolakoak eta norainokoak diren ezagutuko ditugu, eta informazio honetan oinarrituz hartu beharreko erabakiak eta beharrekoak diren baliabideak zeintzuk diren errezago eta zuzenago erabakiko dugu guztion artean. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzaletik Partido Popularren mozioari baiezko botoa emango dio, eta diogu eta Portugalujo despiertaren proposamenaren kasuan berriz abstenituko gera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marta. Las dos mociones presentadas sobre la biblioteca, tanto la del Partido Popular como la de Portugalujo despierta, les parecen bien. Es un asunto que su grupo, el grupo AJPNV, ha tratado y ha llevado en anteriores ocasiones repetidas veces tanto a la comisión competente como al Pleno. Así pues, al presupuesto de 2012, entre 18 enmiendas, presentó una para la mejora de la biblioteca que no fue finalmente aprobada. Sí fue aprobada, sin embargo, en 2014 una moción que proponía 2.000 euros para mejorar el catálogo de libros en euskera. Y estas propuestas no vienen de la casualidad, sino que responden a lo que siempre ha figurado en los distintos programas electorales de los últimos años del Partido Nacionalista Vasco, que tiene propuestas concretas para la Biblioteca de Portugalete. Como ha dicho al principio la portavoz, están de acuerdo con las dos mociones, pero les parece más adecuada la del Partido Popular porque refleja
lo que en estos 4 años de experiencia se ha venido viendo en la biblioteca. La de Portugaluja Despierta es demasiado concreta y debería partir de un análisis más profundo de la situación, cosa que sí hace el Partido Popular. Por lo que se trata de analizar las debilidades y las necesidades y, una vez bien conocidas estas, tomar decisiones y proponer recursos. Por tanto, el grupo EAJ-PNV votará a favor de la moción del PP y se abstendrá en la de Portugaluja Despierta. Muchas gracias. Partido Socialista, Estíbaliz. Hola, buenos días. Estamos de acuerdo en términos generales en las mociones que presentan tanto Portugaluja Despierta como el Partido Popular. Somos conscientes de que el tema de ejecutar mejoras en los servicios que ofrece la Biblioteca Municipal es una demanda ciudadana importante, sobre todo en lo que respecta a las aulas de estudio. Por este motivo, en los últimos años, el equipo de gobierno, dando cumplimiento a su programa electoral, ha ido habilitando diferentes aulas de estudio en las diversas zonas del municipio. En estos momentos, los portugalujos cuentan con aulas de estudio que cubren horarios desde las 8 hasta las 10 de la noche en el Polideportivo de Pando, en el aula joven, un aula de estudio con conexión wifi para 48 personas en la biblioteca y un aula de lectura con conexión a internet en el Centro Cultural de Santa Clara. Aún así, es verdad que habrá que estudiar, en la medida de lo posible, el buscar igual nuevos emplazamientos, quizás, como ha dicho Juan Carlos, ampliar el horario de las aulas de estudio de la biblioteca o incluso solo abrir esas aulas de estudio. Respecto a la ampliación del horario de atención al público en la biblioteca, en sí es una cuestión que ya habíamos empezado a abordar antes de estas mociones, como ya informamos en la comisión informativa de la semana pasada. Yo también me he reunido con la directora de la biblioteca para escuchar su opinión, sus propuestas al respecto. También nos hemos reunido con el responsable de área del personal y todos hemos coincidido en que es un asunto que tenemos que intentar acometer durante el próximo año. Pero nuestro objetivo es desarrollar una propuesta de ampliación de horarios que satisfagan las necesidades demandadas por los ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión de hoy para mañana, hay que hacer una propuesta seria y razonable para establecer nuevos horarios. Quizás reorganizar también de una forma diferente los turnos de personal, porque igual no se trata tanto de contratar a más personal, sino de redistribuir el que tenemos de una forma más eficiente. Si no empezamos primero por mirar eso, podríamos estar malgastando recursos municipales. Es algo que tenemos que trabajar con todas las partes implicadas, como ya expliqué en la comisión, con el comité, con los sindicatos, personal, etcétera, escuchando a todos e intentando llegar al máximo consenso posible. Como datos a tener en cuenta, la biblioteca cuenta con los siguientes recursos: 9 personas de plantilla jornada completa, un conserje, 2 ordenanzas, 4 auxiliares de biblioteca, un técnico de biblioteca y una directora. El horario de atención al público, bueno, ya lo ha dicho Natalia, aparte añadir que durante el periodo escolar la sección infantil permanece cerrada por la mañana. Simplemente lo comento para que tengamos todos los datos. En cuanto al tema de los recursos para la adquisición de volúmenes, informaros que la biblioteca en el año 2014 ha recibido un importe de 14.397 euros entre la dotación del ayuntamiento y la subvención del gobierno vasco, que, como apunta Juan Carlos, se recibe a final de año, más los gastos de personal que cubre este ayuntamiento por un importe de 447.707 euros. El dinero de la subvención y del ayuntamiento se ha gestionado así: 9.195 euros han ido destinados a fondo bibliográfico, 5.202 euros en revistas, 1.383 euros para cuentacuentos y 783 euros en varios, vestuario, artículos de protección laboral, fundas, material para limpieza de libros, etcétera. Es verdad lo que dice Juan Carlos, que como la subvención del gobierno vasco se recibe a final de año, nos encontramos con el problema de la adquisición de volúmenes, que creo que también ha comentado el PNV, y entonces, para este año hemos solicitado con cargo al remanente del ayuntamiento un anticipo para la subvención que se recibe a finales de año del gobierno vasco, que es con la que pueden adquirir fondo bibliográfico para que puedan ir comprando ya libros y no tengan que esperar hasta el final de año. Y probablemente igual tengamos que buscar otra fórmula para futuros años. Bueno, pues en definitiva, que ya se está trabajando en el tema, esperamos tener resultados en los próximos meses y de todo el proceso de negociaciones y el desarrollo, pues se irá informando en la comisión pertinente. Muchas gracias. Vamos a dar un segundo turno de palabra. Portugaluja Despierta primero, que fue el primero. Sí, bueno, me dirijo en primer lugar a Juan Carlos. Creemos que tu moción es complementaria a la nuestra. Estoy de acuerdo en casi todos los puntos, en que hay que hacer un análisis y completamente de acuerdo también con tu moción. Respecto a Bildu, por supuesto que hay que tener en cuenta el euskera y aunque hay que aumentar también los libros en euskera. De hecho, me gustaría, yo soy usuaria de la biblioteca, he ido a la biblioteca, no sé euskera, pero estoy aprendiendo euskera y me gustaría poder tener un mayor número de volúmenes para adquirir de libros de euskera, porque no los veo, con lo cual estoy de acuerdo en que la partida también tendría que estar relacionada con la compra de libros de euskera, revistas en euskera, etcétera. Respecto al PNV, no hay análisis más claro respecto a las personas que se necesitan y los horarios que hablar con la directora de la biblioteca y con los empleados.
ellos son los que trabajan ahí, los que saben del tema y los que proponen. Para mí, o sea, su palabra es un valor que hay que tener totalmente en cuenta. Sí, no, por eso, sí, lo mismo. Y respecto a lo que has dicho tú, la redistribución, pues eso mismo, que yo no considero después de hablar con ellos que hay que hacer una redistribución, sino que ellos ya proponen, y a mí según lo que me dijeron ya habían propuesto previamente en este ayuntamiento, y a mí me parece que es que tenemos que escucharles a ellos y hacer totalmente caso de lo que proponen ellos, en este caso. Gracias. Partido Popular. No me ha quedado claro qué es lo que va a votar el Partido Socialista, no sé si lo ha dicho. A favor de las dos mociones. Vale, bueno, no sé si van a salir al final las dos mociones, que es lo que parece ser que va a ocurrir. Nosotros tratamos de buscar un consenso, bien lo sabe Portugal Lujo Despierta, para no tener dos mociones, para tener una conjunta de manera pues más completa, porque en el fondo las dos mociones persiguen lo mismo y por lo que veo, si el equipo de gobierno vota a favor de las dos, pues van a acabar saliendo. Pero nosotros el matiz que veíamos es que pensábamos que había que analizar. Aprobadas las dos, yo creo que el efecto va a ser el caso, pero también quiero agradecer, y me parece muy positivo, que ya esté, como ha manifestado desde el equipo de gobierno, tomando cartas en el asunto con el tema de lo de las inversiones. Yo creo que eso va a ser un avance que se va a agradecer y que verdaderamente es una decisión burocrática que desbloquea todo el problema que hay, aunque como estamos en la red de bibliotecas de Euskadi también, no sé si la gente sabe que tenemos unas ventajas muy operativas respecto a que si alguien quiere algo que en estos momentos no se encuentra en la biblioteca, pero está en alguna de las bibliotecas que están en la red, pues lo puede tener sin coste alguno, prácticamente inmediatamente se le manda por mensajero y lo tiene. Y si es un elemento digital, que está dentro del catálogo digital, pues también lo puede, si está dentro de la red, sin coste alguno también, lo puede tener a su disposición de manera inmediata desde la Biblioteca de Portugalete, ¿no? Pues yo sin más, pues nada, pues vamos a ver cómo transcurre la votación, que creo que vamos a tener aprobadas las dos mociones. Gracias, Juan Carlos. H. Bildu. Sí. Me gustaría comentar también mi preocupación por el tema que ha comentado ella de reubicar los recursos humanos o así. Yo pensaba que estaba ya todo eso preparado, que las personas que están trabajando en el ayuntamiento ya tienen sus tareas asignadas y sería un poco complicado. Pero bueno, si hay que estudiarlo, estoy totalmente a favor. Y sí que me había quedado por comentar el tema de, antes con los puntos que he dicho que se podrían haber añadido a todas las mociones, de la biblioteca a domicilio para las personas que tengan dificultad en el desplazamiento y personas mayores de 70 años, por ejemplo, 65, lo que se acordara en alguna comisión. Y por último sí quería decir que parece que van a salir las dos mociones a favor, unas frases que se dijo aquí en una ocasión, que se dijo, se convierte el pleno en un escaparate donde cada grupo presenta una moción con la que es muy difícil estar en desacuerdo, sin tener en cuenta que la mayor limitación es económica. Pero si tenemos en cuenta que dentro de poco va a haber presupuestos, si hay un acuerdo en torno a los mismos, se dispondrá de recursos para este tipo de cuestiones. Así es donde se verán reflejadas las voluntades. Pues me gustaría que, haciendo hincapié en esta frase, se vuelva a tener en cuenta y, por tanto, se haga voluntad para poder llevar a cabo todo lo que se plantea aquí en este tema, porque son dos mociones que van a salir a favor, que necesitarán una serie de recursos. Gracias. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco, Marta. Soilik erantzutea Nataliari, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du inolako zalantzarik entzun behar diegula langile guztiei, eta beraiek esan behar duten guztia entzungo dugu gustora gainera, baina horrek ez du esan nahi inondik ere gainerako pertsona guztiei entzutea ezinbestekoa dela erabakiak hartzeko momentuan. Orduan, erabiltzaileen iritzia jakin nahi dugu eta pentsatzen dugu importantea dela, eta analizi zabalago, azterketa zabalago bat egitea ezinbestekoa da baliabideak erabiltzeko edo eta erabakiak hartzeko unean. Hori zen. Eskerrik asko, Marta. Quería decirle a Natalia Rey que no duda de que es importante escuchar a las trabajadoras, pero lo cual no quiere decir que no estén dispuestos a escuchar lo que tienen que decir todas las personas implicadas
porque es decisivo conocer también, importante, qué tienen que decir las personas usuarias. Por tanto, se trata de hacer un análisis amplio antes de tomar decisiones y de disponer recursos. Gracias. Estíbaliz. Nada, solo dos cosillas. Es que igual no te ha entendido bien a Natalia. Respecto al tema del euskera, no tengo los datos del fondo bibliográfico de euskera que hay en la biblioteca ahora, pero vamos, te los puedo facilitar en cualquier momento. Pero, hombre, yo libros en euskera creo que hay porque me han pasado los datos de enero a septiembre. Préstamo de libros en adultos 291 en euskera, infantil 825, préstamo de otros materiales audiovisuales 61 en euskera, 275 en infantil. O sea, que oferta en euskera sí hay. No tengo lo que es el fondo bibliográfico en euskera ahora mismo, pero vamos, te lo facilito. Y bueno, pues ya hablaremos, si no, en la comisión, si habría que aumentarlo, no habría que aumentarlo. Y respecto a lo que ha dicho el representante de Bildu, yo es que no he hablado de reubicar el personal. Yo lo único que he dicho es, he dicho que si primero hay que mirar si con el personal que tenemos ahora mismo en plantilla se puede optimizar los recursos y acometer esa ampliación de los horarios. Es lo que he dicho, nada de reubicar, simplemente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar las dos mociones que hay. Natalia. Simplemente una cosa, los datos que pedí para que me contestasen en el Pleno, ya sé que me has hablado de datos y tal, pero exactamente estos datos no me habéis contestado. ¿Cuáles? Es una pregunta que habéis hecho al Pleno. Vale. Va al final, no Natalia. sabía desconocimiento, por eso. Al final es vale, ruegos y preguntas, ¿vale? Y de todas formas agradecer que, por favor, esto es un ruego también, que a ver si los datos, ya que esta moción se presentó antes y pedí los datos antes, he tenido que hacerlo para Pleno y no he podido tener los datos para la moción, ya que me habéis obligado básicamente a pedirlos en el Pleno porque nadie me contestaba. Pero los datos es que se tardan en hacer y por tanto yo creo que si tú los pides se te darán en la comisión cuando los tengan, no tienes que ir. La directora de la biblioteca está totalmente dispuesta a dar todos los datos, pero tienen que elaborar los datos, Natalia. Perdona, Miquel, a mí me consta que esos datos me los podría haber facilitado el día que hablé con ella perfectamente. Pues y que su respuesta realmente fue, tienes que pedirlo por registro, pero los tengo aquí. Claro, pero los datos hay que pedirlos. Me los podría haber dado al momento, es que con lo cual. A los trabajadores no se les pide. Bien, me parece que la forma legal se piden por registro, pero yo sé que ya los tenía en el ordenador. Pero es que hay que pedirlo todo formalmente, no se puede, cualquier trabajador no puede dar datos así a nadie sin ninguna previa autorización. Entiendo, sí, vale. Me parece bien, lo que pasa es que me refiero que si tú los tienes en el ordenador y yo los pido por registro, el registro envía un mail, al día siguiente se pueden tener los datos, creo yo, digo, no sé. Pues es cuando nos proporcionen los datos se dan, nosotros no tenemos ningún problema, se proporcionan siempre que se piden. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece, las dos mociones que hay. En primer lugar, votos a favor de la moción que presenta el Grupo Municipal de Portugalete Despierta relativo a la Biblioteca Municipal. Votos en contra, ninguno, abstenciones, PNV. Votamos la siguiente moción que presenta el Grupo Popular relativa también a la Biblioteca Municipal. Votos a favor de la misma. Votos en contra, ninguno, abstenciones, EH Bildu. Vale. Salen aprobadas las dos mociones. Pasamos a la siguiente, que es la moción número 2, que presenta el Grupo Municipal de EH Bildu relativo a la fiscalidad progresiva, que también se va a tratar con la moción presentada por el Grupo Popular relativa a las ayudas de familias con escasos recursos. Hacemos el turno de debate conjunto y se votan por separado. Tiene la palabra EH Bildu, y a ti. Bueno, aurkezten hasi aurretik, Marta, eskerrik asko euskeraz egiteagatik. Eta Estíbaliz, gonbidatzen zaitut, badakidalako euskalduna zarela, hurrengoan euskeraz egitera. Bueno, guk aurkeztu dugun mozio honek erantzuten dio aurreko legegintzaldian planteatutako afera bati. Uste dugu ezkerraldeko egoera sozial eta ekonomikoa larria dela, eta egoera honen aurrean aldaketa estrategikoak egin behar zirela planteatu genuen. Aldaketa estrategikoak epe luzera begira direnak. Eta horri lotuak uste dugu gaurtik hasita udaletatik neurri batzuk har ditzakegula zonalde honetan, Portugalete zein ezkerraldean, gure bizilagunek bizi dituzten egoera bortitzei aurre egiteko. Guk planteatzen duguna, udaletatik politika fiskal eta progresibo bat bidezkoa dena eta erreala dena aurrera eramatea da, justizia sozialean oinarritua, gehien duenak gehiago ordaindu dezala, ez? Baina orain arte, ikusi dituguna dira, eta seguruenik, gero Juan Carlosek horretan sakonduko du, baina bi arazo ditugu hau martxan jartzeko.
eta horren oso kontziente gara. Arazo bat da, diputazioak arautzen dituztela udal zerga horiek. Eta orduan kompetentziarik udalak kasu batzuetan ez duela. Eta beste arazoa, guretzat arazoa da, uste dugula gure bizilagun edo herritarron egoera ekonomikoa jakiteko datuak ez ditugula. Eta guk planteatu nahi duguna hartu daitezken neurri honekin edo progresibitate hori izango litzateke bizilagunen diru-sarreren araberakoa. Baina hala ere, bi arazo larrien aurrean uste dugu pauso batzuk eman ditzakegula. Eta ez dugu, zaigu iruditzen, kompetentziarik ez izateak edo arazo legal edo teknikoak oztopo izan daitezkela. Batzutan bai, baina neurriak hartu daitezke horiek gainditze bidean. Gainera, hilabete hauetan, 2016ko udal tasa eta zergak onartzen dira edo onartuko ditugu, eta orduan uste dugu garaia dela edo justizia sozialaren bidean urratsak emateko. Noemi, nahi duzu jarraitzea edo osoaz itzultzen orain? Bai? Bale, perfecto. Bale, argudio horiek horrela izanik, guk nahi duguna edo proposatzen duguna da Portugaleteko udalak hurrengo puntuak adostea. Lehenengoa, udal ordenantza bat sortzea. Lehen PNV-ek ere bai aipatu du ordenantzarena. Ordenantza honen bidez, nahi duguna albidetu da, baliabide ekonomiko gutxi dituzten pertsonak udal tasa eta zergei aurre egitea. Eta nahi dugu ordenantza hau izatea erantzun bat, egoera ekonomiko eskasa duten familiak oztoporik ez izateko, kirolaz gozatzeko, aiziaz gozatzeko edo dena delakoaz gozatzeko. Orduan, planteatzen duguna da ordenantza horrek ibia, ibilgailuen gaineko zerga, zabor eta estolderia tasak edo erabiltzen badituzte kirol baliabideen tasak ordaintzeko laguntzak jasotzea. Bigarren puntuan, planteatzen duguna da, 2016ko eta ondorengo urteetako aurrekontuetan sartzea eta partida bat honi dedikatzea. Hirugarren puntu bezala, uste dugu ordenantza hau taula batzuen bitartez jaso behar dela eta familia unitateko kideen araberakoa izan behar dela eta hauek dituzten sarreren araberakoa. Laugarren puntu bezala, aipatzen dugu, ordenantza guztiek bezala ez, epe batzuk eduki behar ditu eta araututako dokumentazio bat aurkezteko eskakizuna. Hau horrela balitz, ordenantza hau onartuko balitz, planteatzen duguna da zergak eta tasak ordaindu ondoren udaletxera etorretzea pertsona hauek eta onura bat jasotzea. Ordaindu ondoren jasoko luketen onura bat izango litzateke. Bosgarren puntu bezala planteatzen dugu, hau onartuko balitz, udalak publiko egitea komunikabide ezberdinetan, bandoetan eta udalerrian busoneo bat eginez. Batez ere, diru laguntzaren ezaugarri nagusiak jakinaraziz gure herritarrei. Eta azken puntu bezala planteatzen duguna da, benetan Portugaleteko udalak politika fiskal progresibo real bat aurrera eraman nahi badu, horretarako konpromesua hartzea, eta konpromesu horren bitartez implikatua dauden instituzioei eskakizun bat egitea. Bai Bizkaiko Diputazioari, zein Eusko Jaurlaritzari, bide horretan pauso gehiago edo pausoak ematen az gaitezen. Eskerrik asko. Mira, es que Irati, no sé si has leído más o menos la propuesta de la moción o has añadido mucho más. ¿Quieres que traduzcamos todo o damos por leída? Sí, traduzcamos. Bueno, Ya a lo largo de la anterior legislatura
Su grupo propuso varios cambios estratégicos dada la situación social alarmante de la localidad y de Ezkerraldea, de la margen izquierda. Y se proponen cambios estratégicos para llevar a cabo a largo plazo y desde los propios ayuntamientos, para ser capaces de paliar las penosas situaciones económicas que sabemos que están padeciendo vecinos y vecinas. A la hora de poner en marcha estas medidas, en los municipios se han presentado dos grandes problemas, dos grandes obstáculos a una política fiscal progresiva y justa basada en que quienes más tienen aporten más para proteger a quienes menos tienen. Uno de estos obstáculos es la falta de competencias, y el otro es la imposibilidad de disponer de los datos sobre la situación económica. No obstante, opina la portavoz que, a pesar de estas dos dificultades, se pueden empezar a dar los primeros pasos hacia esta política fiscal progresiva. Como digo, la falta de competencias y los problemas técnicos no pueden ser tienen que ser un obstáculo superable. Y a pesar de ello se pueden ir implantando medidas realizables. Así, durante estos meses en los que se aprobarán las tasas impuestos del próximo año, de 2006, tendremos una oportunidad para ir implantando estas medidas. Dado lo expuesto, la moción propone que el Ayuntamiento acuerde los siguientes puntos. Por un lado, elaborar una ordenanza, que también el Partido Nacionalista ha citado, destinada a que las personas con menos recursos puedan hacer frente a los principales impuestos y tasas. Es decir, que su situación económica no sea un impedimento para que disfruten del deporte y del ocio. Es una ordenanza, por tanto, para ayudar económicamente al pago del IBI, el impuesto de vehículos, las tasas de basuras, alcantarillado y precios públicos como los deportivos, por ejemplo. En segundo lugar, propone que tanto en el presupuesto de 2016 como en los sucesivos se consigne una partida presupuestaria suficiente para cubrir estas ayudas. El tercer punto propone que la concesión de esta ayuda esté determinada por el número de personas que componen la unidad familiar y sus ingresos. El cuarto punto establece que esta ordenanza, de acuerdo con la ordenanza, las personas presentarían sus solicitudes en tiempo y forma, habría unos plazos y unos requisitos, y en caso de cumplirlos se les sería concedida una bonificación sobre estos impuestos y precios públicos citados. En quinto lugar, el Ayuntamiento haría pública la aprobación de esta ordenanza en los distintos medios de información, mediante bandos y mediante un buzoneo en el que se resumirían las características principales de la subvención. Y en sexto lugar, el Ayuntamiento de Portugalete se compromete a adoptar una verdadera política fiscal progresiva y a instar a todas las instituciones implicadas, Diputación y Gobierno vasco, a dar los pasos necesarios en esa dirección. Muchas gracias, Noemí. Vamos a dar ahora el turno al Partido Popular con la moción suya relativa a las familias con escasos recursos. Juan Carlos. Sí, bueno, lo primero, yo lo siento por Irati, porque yo sé que esta moción en circunstancias normales la defendería Izaskun, que hoy no puede estar aquí con nosotros, y le va a tocar hoy un ingrato papel. Y bueno, pues no va a ser agradable. Bueno, yo la verdad es que cuando leí la moción la tuve que leer varias veces porque no daba crédito, y rápidamente me puse a redactar una alternativa porque no sabía que... Bueno, me quedé muy sorprendido. De hecho, estaba tan sorprendido que he prestado muchísima atención ahora en la intervención de Irati, porque yo sé que Bildu tiene por norma volver a leer la moción. Y entonces dije, a lo mejor ahora en la relectura pues hace alguna aclaración, alguna modificación, algún apunte, un algo, pero según iba transcurriendo su discurso, pues he visto que se limitaba pues a leer exactamente punto por punto lo que venía reflejado. Y yo no puedo por menos que lo que voy a hacer es un análisis en primer lugar de lo que ellos comentan en su justificación, ¿no? En el primer párrafo se hace mención a la legislatura pasada, ¿no? Y sí que es cierto que en la legislatura pasada hubo unos debates sobre este tema, unos debates que, en nuestra humilde opinión, son un poquito desafortunados porque lo que venía era una moción tipo,
que servía para varios municipios y que nada y nada se ajustaba a la peculiaridad de cada municipio. Y el resultado al final fue el que fue, ¿no? Y cuando hablamos de progresividad, los impuestos, pues es un debate interesante, pero espero que no sea como el que ha habido este mismo mes en el Parlamento Vasco, donde ustedes pedían la progresividad en los impuestos, que es subirlos progresivamente a todos los ciudadanos, a todos, del primero al último. Y lo que le han dicho todos, del primero al último de los grupos en el Parlamento Vasco, es que no. O sea, han conseguido la unidad absoluta en su propuesta de progresividad en el Parlamento Vasco, ¿no? Y cuando ustedes ahora plantean esto, que yo no sé de verdad si es fruto de, no lo logro comprender cuando lo analizo, un fruto de una moción tipo que les han obligado a meter en Portugalete sin hacer una reflexión correcta de cuál es la situación en Portugalete con este tema, o si bien es, no lo sé, no estáis una propuesta de iniciativa propia no bien calibrada, pues me quedé un poquito sorprendido, porque ustedes empiezan diciendo que hasta ahora habían existido dos grandes problemas para poner en marcha una política fiscal progresiva. La primera pregunta que me hago es ¿desde cuándo se han dado cuenta? Porque entonces nos llevan dando con ese tema, si había dos problemas, no sé por qué insisten. Y los detallan y dicen la falta de competencias y la imposibilidad para tener datos. Bueno, yo pensaba que si la moción va de progresividad y fiscalidad y dicen que hay dos grandes problemas, no tenemos competencia y falta de datos, yo pensaba que ahí se acabaría la moción, no, la moción continúa. Y entonces dice, bueno, pues no pasa nada. Dice, pese a que no tenemos competencias, que hay problemas técnicos o legales, pero que no pueden ser un obstáculo, ¿eh? Entonces yo la primera pregunta que me hago es, vamos a ver, si ustedes reconocen que la legalidad vigente no lo permite, ¿eso no es un problema, no es un obstáculo para nada? Claro. Ustedes están proponiéndonos que nos saltemos la ley, pero bueno, para ustedes ya sé que eso puede ser el plan nuestro de cada día, pero para algunos, para los que creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, en las leyes, en su cumplimiento, y que es algo muy importante, pues la verdad es que, bueno, no voy a defender yo aquí la foralidad, ahora parece que es el que está en cuestión, pero si hace falta defendemos la foralidad, vamos, hasta donde ustedes quieran. Entonces, vamos a entrar ya a la cuestión en su parte dispositiva. Ustedes, en resumen, después de hacer ese preámbulo, lo que nos piden a todos es, y que traen ante este pleno a la Cámara para que votemos, es la creación de elaborar una ordenanza fiscal que regule la concesión de las ayudas económicas destinadas a las personas con menos recursos, especialmente bonificando una serie de impuestos y tasas. Bueno. Yo ya... ustedes cuando plantean hacer una ordenanza fiscal y con bonificación, ¿han mirado respecto al IBI, que son los impuestos que tratan, y vehículos de tracción mecánica, lo que recoge la norma foral al respecto? ¿Lo han mirado para presentar la moción? Yo creo que no. ¿Saben ustedes por qué no lo han mirado? Porque no hay ninguna bonificación en estos impuestos para lo que ustedes piden. Es imposible, la norma foral no lo recoge. Ahora, yo entiendo que esto es una cosa que a lo mejor su grupo debería plantear en la Diputación, en las Juntas Generales, una modificación de la norma foral para que esto que ustedes nos están pidiendo aquí venga recogido. Porque es imposible. Ustedes están pidiendo un imposible. Eso por un lado, porque no existe esa bonificación. Ya no voy a entrar en el debate de si encima pidiendo una bonificación lo que estamos teniendo es una menos presión fiscal, por lo tanto una menos recaudación y por lo tanto una menos ingresos por parte de Udalkutxa. No voy a entrar en ese debate, es un debate en segundo plano, que es el efecto diferido de su propuesta. Pero es que da la casualidad de que lo que ustedes piden una ordenanza fiscal que no es otra cosa que la regulación por vía del ingreso. Y nosotros, en este ayuntamiento, por eso les preguntaba si lo que están pidiendo es si lo que ustedes han traído aquí es una moción tipo sin analizar cuál es la coyuntura de nuestro ayuntamiento, tenemos unas bases reguladoras, que lo que recogen es lo mismo que ustedes están pidiendo o muy similar, pero por vía del gasto, que tiene una ventaja añadida, primero que es legal, que no colisiona con la norma foral y que encima, con la presión fiscal, no tiene ningún problema, porque se concede vía subvención y no colisiona con los ingresos de Udalkutxa. Esa sería la forma correcta de proponerlo, pero es que da la casualidad de que ya lo tenemos. Y eso sí,
le reconoceré, y es detrás de los que yo he insistido en varias comisiones y en varios aspectos. En esas bases reguladoras hay una partida en la que se concede a las ayudas con escasos recursos que voy a aprovechar la ocasión y aprovechar la enmienda, la moción que hemos presentado para tratar a ver si de una vez lo podemos subsanar, porque la suya, de verdad, nosotros es un imposible. Lo que están pidiendo es un imposible de manera legal, es un imposible de manera normativa, es un imposible en todos los sentidos. Entonces, por eso anuncio su voto en contra. Pero lo que sí habría que aprovechar es para ya cambiar nuestras bases reguladoras, al menos en respecto a la partida. Nosotros en 2011 concedimos 56.111 euros efectivamente para que las familias con escasos recursos, el IBI, las basuras, el alcantarillado y una serie de tasas se les pudieran subvencionar. Y ahí fueron 314 vecinos los beneficiados, no hubo ningún problema. En el año 2012 se concedieron 41.842 euros y en este caso fueron 330 vecinos y tampoco hubo ningún problema. Pero en el año 2013, ya tuvimos el primer encontronazo, porque hubo 401 vecinos que solicitaron esta ayuda de escasos recursos porque cumplían los requisitos. Sin embargo, la cantidad que estaba consignada no era suficiente. Estamos hablando de que solo había 52.631 euros y hubo que reducir en más de un 30% la cantidad, en un 30%, la cantidad que le correspondía, porque la partida en ese momento era insuficiente. En el año 2014 se incrementó la partida, 68.422 euros, y la solicitaron 349 vecinos. Pero lamentablemente, una vez más, la partida fue insuficiente y hubo que reducir en un 24% la cantidad que se le concedió. Nos plantamos en el 2015 y con los antecedentes yo ya manifesté en comisión que era fundamental incrementar esa partida porque ya habíamos tenido 2 años consecutivos una reducción para personas que verdaderamente lo necesitan de esta subvención que recibían. Y hicimos un esfuerzo, porque la verdad es que en ese momento estábamos con presupuestos prorrogados y no había margen de maniobra, y lo que hicimos fue, pues a través de mi petición, con un margen de maniobra bastante reducido, trasladar parte de la cantidad consignada para familias numerosas, que siempre sobraba, eso sería para otro debate, y incrementar la partida para familias con escasos recursos, y se incrementó de manera notable. Pasamos de tener 68.000 a 76.350 euros, pero aún así los 330 vecinos que lo solicitaron en esta ocasión tampoco pudieron cobrar la totalidad y hubo que reducir en un 24%, la cantidad. En un 11, ¿lo tengo mal? Bueno, en un 11 es, sí, en un 11, lo habré copiado mal. En un 11 es cierto, se me ha traspapelado el del año anterior. En un 11% la cantidad que les correspondía. Obviamente no puede volver a ocurrir. Entonces yo lo que aprovecho es la ocasión, con la percha de este debate, que en espíritu es el de ayudar a las familias de escasos recursos, el que está hoy aquí sobre la mesa, para hacer una moción que lo que pide no es otra cosa que de verdad en los próximos presupuestos que vamos a aprobar haya una partida suficientemente generosa para que no haya que recortar de ninguna manera y prorratear el dinero que se destina a estas familias a la hora de pedir estos recursos. Existen multitud de subvenciones que se dan por parte del ayuntamiento en el que no pasa nada porque se consigna más dinero y al final sobra y vuelve a las arcas y se acabará destinando a otro servicio. Eso ocurre con las familias numerosas en esta misma ayuda y ocurre con otras mismas cuestiones. Eso no es un problema. Lo que es un problema es que porque nos quedemos cortos en la consignación de esta partida haya familias que lo necesitan, que lo están pidiendo para pagar estos impuestos y al final no se les pueda pagar ni la totalidad del importe. Por eso presentamos esta moción, para solventar de una vez por todas esta cuestión.
Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar turno de menor a mayor, Portugalujo de Espierta. Bueno, entendemos que entonces han sido las dos mociones ya suficientemente explicadas por los ponentes y intentaré ser mucho más breve que Juan Carlos, ya que es un debate bastante arduo. Y diré que estamos de acuerdo completamente con la moción de Bildu en el fondo, pero también nos quedan algunas dudas sobre las formas, sobre todo sobre la legislación pertinente, que es la norma foral, creo, 5/2005, si no me equivoco, estoy diciendo de memoria. Pero hemos visto también una excepción, aunque nos han costado encontrarla, del tema jurisprudencial, de que se ha podido aplicar sobre el tema de la ordenanza fiscal progresiva, afectando al ingreso, pero es de complicado desarrollo. Por lo tanto, nosotros pedimos que la moción de Bildu, si tiene a bien el grupo municipal, separen la parte de las ayudas a las familias con escasos recursos del problema técnico que puede surgir en la otra parte que viene puesta en la moción sobre el tema de la fiscalidad progresiva en tasas municipales, que nos parecería que sería más fácil así llegar a un acuerdo entre los grupos y a poder analizar en un futuro, sobre todo con un análisis técnico del tema jurídico, tanto por los servicios técnicos del Ayuntamiento como por los servicios técnicos, si fuera posible, de la Diputación, de ver si puede ser posible esta ordenanza fiscal progresiva que piden, ya que, como bien ha dicho Juan Carlos, y ahí no me voy a repetir porque me ha quitado parte de la argumentación, las bases reguladoras que atañen al gasto municipal sí que son competencia nuestra, mientras que la ordenanza fiscal dudo mucho de que pueda desarrollarse así. Por otra parte, estamos de acuerdo, aunque parezca raro, con la moción presentada por el Grupo Popular de que nosotros desconocemos si eso ha ocurrido, ya que somos nuevos, desconocemos si ha ocurrido en otras legislaturas. Lo que comenta Juan Carlos, suponemos que sí es, por tanto también nos parece necesario que se apruebe la moción presentada. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Javier. Sí, bueno, yo también voy a intentar ser como muy breve. Yo creo que antes apelaba en mi primera intervención al espíritu, ¿no?, de aquel pleno en el que se aprobaba las bonificaciones del IBI, y yo creo que aquí queda latente también en que todos faltará. Yo expreso ahora la voluntad de este grupo, luego iremos al Partido Socialista, pero me imagino que el fondo lo compartiremos, ¿no?, que es el intentar paliar la escasez de recursos económicos pues para aquellas familias que realmente lo están pasando mal. Yo creo, no voy a entrar en el fondo de las mociones, pero creo que nos quedamos algo en el tintero, por lo menos es lo que opinamos desde aquí, y que pensamos que de alguna manera se podría trabajar. Y es en que en todas las mociones y en el procedimiento que tenemos establecido de subvención, nos olvidamos que realmente supone, ¿no?, para este tipo de familias con escasos recursos el primero pago y luego subvención no. Entonces, según nuestra teoría y según nuestro análisis, lo que deberíamos de hacer es intentar, o bien en la ordenanza o bien donde proceda, sentarnos todos y efectivamente trabajar para poder evitar la realidad de hacer ese esfuerzo fiscal, ese esfuerzo económico de familias con escasos recursos, evitar que efectivamente paguen, antes de que paguen, arbitrar el procedimiento correspondiente para poder bonificarles o para poderles hacer llegar la subvención correspondiente. No lo sé, pero yo creo que uno de los problemas fundamentales que yo creo que queda latente aquí es precisamente ese, que llega ahora el plazo de pago del impuesto de bienes inmuebles. Todos reconocemos, como creo que ahora escucharemos también al Partido Socialista, esa dificultad para hacer frente a ese pago, pero les hacemos pagar. Y luego, meses después, bastantes meses después, es con el procedimiento que tenemos creado cuando subvencionamos, con la sorpresa, efectivamente, de que en los últimos años la cantidad presupuestada no llega y hay que prorratear. Entonces, yo sí me atrevo a lanzar una enmienda de adición, por llamarla de alguna manera, a la propuesta del Partido Popular, en la que efectivamente compartimos, ¿no?, los puntos que establece en la moción, pero sí añadiríamos un tercero en el cual quede claro el esfuerzo de este ayuntamiento en la elaboración del procedimiento que tengamos que practicar para evitar precisamente, antes de hacer ese esfuerzo económico a esas familias necesitadas, el evitarlas el pago una vez que tengamos comprobado de que efectivamente se dan todas las circunstancias para que no tenga que pagar. Si luego queda alguna duda y la podemos aclarar, la aclararemos.
Complicado, Javier, eso. Ya te lo decimos técnicamente y legalmente. Venga, vamos a dar otro... No, Partido Socialista. Sí, bueno, pues no podemos estar más de acuerdo con lo que decía Juan Carlos y sin que sirva de precedente, pues suscribimos todo su discurso, tanto en lo que se refiere a la moción presentada por el Grupo EH Bildu como la del Grupo Popular. En el caso de la moción de EH Bildu, pues poco me queda que añadir. Efectivamente, encontramos que tiene numerosas contradicciones, tanto con la norma como incluso entre los puntos de la propia moción, en la que, bueno, pues en algún punto nos dicen que debemos establecer una ordenanza, que ya la tenemos, unas bases reguladoras para subvencionar de alguna manera a las familias con escasos recursos que puedan hacer frente a los principales impuestos y tasas municipales, y proponen después una progresividad que no sería una progresividad fiscal, sino sería una progresividad dentro de las ayudas, que son ayudas sociales. Nosotros entendemos que si las familias tienen escasos recursos no tenemos que graduar si son menos escasos o más escasos, sino que habrá que bonificarles pues con la totalidad del impuesto. Por otro lado, bueno, y además también comentar que el punto 5, por ejemplo, al que hace referencia en cuanto a la publicidad, pues se cumple totalmente, porque todas las ayudas se publicitan mediante bandos y también, bueno, pues de la manera que habitualmente hacemos la publicidad, ruedas de prensa, inserción en la página web, etcétera. En cuanto a lo que comentaban desde el PNV, entendemos que lo que proponen podría estar muy bien, sería estupendo poderlo hacer, pero la norma foral entendemos que nos lo impide, hacer una bonificación, una exención en ese caso de los impuestos. No obstante, si hay alguna posibilidad de modificarlo de manera que se pueda hacer viable legalmente, pues lo buscaremos la manera, lo volveremos a estudiar. También comentar que en el caso de familias que efectivamente no puedan hacer frente al pago de los impuestos, al del IBI que viene en este momento, pues hay otros mecanismos dentro del sistema de prestaciones que tenemos en el Ayuntamiento, de prestaciones sociales, para ayudar precisamente a esas familias. Como sabemos, pues cada caso se estudia individualmente y bueno, pues con la partida, tenemos partidas municipales que pueden ayudar a esas familias a hacer frente a esos pagos que posteriormente reciben, y tampoco sin tardar mucho, puesto que en este año creo que lo aprobamos la normativa en el mes de febrero o marzo, y el año que viene pues pensamos que en cuanto se abran los presupuestos podamos también presentarla para cuanto antes hacer frente, devolver esos importes. Gracias, María José. Vamos a dar otro turno. EH Bildu. Vale. A ber, ditut gauza asko buruan, esateko, jango gara pizkanaka. Bueno, batetik eta hasiko naiz Peperi erantzuten. Museo hau aurkeztu dugunean, bueno, aurkeztu dugu eta badator pasaren legegintzaldian egia da aurkeztu genituen mozio batzuei erantzunez, baina igual lan sakonago bat egin genuen ezkerraldeko egoera ekonomiko eta soziala aztertu, eta horren aurrean planteatu genituen neurri ezberdinak eta mozio ezberdinak sortu genituen. Aurreko legegintzaldian gai honekin lotua zegoen mozio aurkeztu genuenean, inkluso planteatu genuen taula bat eta zelan egin genezakeen. Bueno, orain gure asmoa izan da bestera batera egin, eta gustatuko litzaiguke gainera horrelako ordenantza bat aurrera eramango balitz inoiz, udaleko teknikoekin aurrera eramatea. Foralitatean ez gara sartuko, foralitateak, diputazioak esaten duena hor dagoelako, hori delako legea, eta horren aurrean planteatu ditzakegulako gauza ezberdinak. Hona ekarri dugu Portugaletera, Sopelan eta Getxon onartu izan dituztelako politika fiskal progresiboarekin lotutako formula ezberdinak. Orduan, guk uste dugu ere bai zentzu horretan, errealidade bihurtu dena, gero baditugulako beste praktika ezberdinak, igual Gipuzkoan aurrera eraman ditugunak, baina hor, Bizkaiko diputazioak foralidadea, ezberdina dauka jasota legeetan. Orduan, Sopelan eta Getxon planteatutakoa ekarri nahi izan dugu Portugaletera. Orduan, hau esanik, ados gaude
PPek planteatu duen mozioan aipatu dituen gauzekin eta hor udaletxean gertatu diren kontu ezberdinekin, aurrekontuan partida bat PNV gero aipatu duena, aurrekontuan partida bat jartzen da, baina gero diru laguntzak ematerako orduan murriztu behar da ez garelako heltzen. Orduan, noski oso ados gaudela olako gaiak, adostu behar ditugularekin, noski oso ados gaudela aurrekontuan jaso behar denarekin. Bueno, guk hau planteatzen dugunean barkatu. Bien, en respuesta al portavoz del PP, afirma que en la anterior legislatura, analizada la situación de Portugalete, de margen izquierda, presentaron otras mociones a este respecto para tratar esta situación. También plantearon una tabla sobre cómo se podría hacer frente y ahora lo han planteado el asunto de otra manera. Proponen una ordenanza que algún día podría llevarse a cabo con la ayuda de los servicios técnicos de este ayuntamiento. Es cierto que en la Diputación hay un obstáculo legal sobre el cual no se va a detener, pero sí quiere decir que en ayuntamientos vizcaínos sometidos a ese mismo régimen foral, como Sopela o como Guecho, se han puesto en marcha fórmulas de progresividad fiscal que podrían trasladarse a Portugalete, aunque existen otras fórmulas como en Guipúzcoa. Está conforme, de acuerdo con lo expresado por Juan Carlos Castaño, con los datos que ha ofrecido, como las partidas que se proponen para las subvenciones no son suficientes y se tiene que prorratear las cantidades. Están de acuerdo en que hay que ponerse de acuerdo a este respecto. Sí, bueno, he mencionado que eso lo ha planteado también el PNV, pero muy bien, vamos muy bien. Vale. Guk planteatzen dugunean mozio hau ez diogu erantzun nahi bakarrik diru iturri gutxi dituztenei. Ez da zerbait horrekin planteatu nahi duguna. Badaude pertsona batzuk ez dituztenak eta horren aurrean Portugaleteko udalak baditu eta aipatu izan da, base reguladora badago hori arautua modu ezberdinetan, inkluso gaur plenoan lehenengo puntuetan, agertu zaigu hori onartzeko gauza bat bezala. Guk hau planteatzen dugunean, da egin nahi dugun prozesu bat edo ibilbide bat, eta noski dela guztiei, herritar guztiei planteatzen diegun gauza bat, baina planteatzen dugu gehien daukatenei gehiago kentzea, gutxiago daukatenei gehiago emateko. Orduan, ez da bakarrik eta Portugaleteko udalak hori egiten du, regulatua dauka, eta aztertu nahi dugu, denen artean zelan egin genezake partida handiagoa izateko dirurik ez daukaten pertsonei, baina hortik horretaz gain, joan behar gara, aztertzen, zabaltzen, eta formula batzuk planteatzen herritar guztioi eragiten digutenak. Zergatik, denok ados gaude, dirurik ez daukatenei diru bat ematen, baina guk ez dugu planteatu nahi karidadeagatik edo limosna batengatik, guk planteatu nahi dugu hobeto bizi nahi dugulako, eta hobeto bizi nahi dugulako denak. Orduan, eta ekonomia feministari aipamen bat eginez, guk nahi duguna da pertsonen bizimodua erdigunean jarri. Orduan, gaur egun Portugaletetik ematen ditugun laguntzak, bakarrik badira, dirurik ez daukaten hoientzako beste herritar kantidade handi bat prekariedade egoeran geratzen da. Eta prekariedade egoeran geratzen dira batez ere emakumeak geratzen direlako, ez badaukate diru laguntzarik, guk ordenantza honetan planteatzen duguna ibiari aurre egiteko modu batera edo ibilgailuen zergei edo basuren bitartez planteatzen ditugun tasei, sortzen zaizkigu errealidade batzuk, non emakume batzuk dauzkaten oso lan prekarioak, oso diru gutxi, eta gero zaintza lan pilo bat. Eta zaintza lan guzti horiek ez dira banatzen. Ez dira banatzen familietan, badakigu gaur egun egiten direla, lan esaten da,
programa ezberdinak, kontzientziazio bat sortzeko, Portugaleteko udaletik egiten dela, kontziliatzeko gizonekin batera horrelako gauzak, baina badago sektore handi bat, prekarietatean, sakontzen ari dena, eta prekarietate horretatik atera nahi duguna. Esaten dugunean, nahi duguna bizitza erdigunean jarri, eta pertsona guztiok gozatu alizatea bizitzaz edo aizialdiaz, eta batez ere igual emakumei lotua dagoena, bai, izan daitezke pertsona batzuk hilabetea azkenean betetzen dutela daukaten diruarekin. Baina noiz helduko gara, planteatzera politika fiskal bat, progresiboa dena esaten duguna guk, beste realidade batera abiatzeko. Gaur egun daukago egoera bat, realidade bat, gu saiatzen garela, nik uste du, edo guk uste dugu, Vale. Se trata, lo que se propone no es simplemente responder a las necesidades de las personas con escasos recursos. Ya sabemos que para esto existen unas bases reguladoras que responden en cierta manera a estas necesidades, pero se trata de ir más allá, se trata de establecer una trayectoria de cara a la fiscalidad progresiva, según la cual, y de acuerdo con la justicia social, según la cual quien más tiene que aportar más para proteger a quien menos tiene. Por tanto, tienen que mejorar, como hemos dicho, las subvenciones a quienes menos tienen. Pero hay que superar también esa fórmula y adoptar otras encaminadas al bienestar de toda la ciudadanía. No se trata de solamente dar dinero a quien no tiene, no es una cuestión de caridad, no es una cuestión de limosna, sino es algo encaminado al bienestar social, a un mejor vivir para todas las personas. Y aquí es pertinente citar la economía feminista y sus aportaciones que pretenden poner la vida en el centro. Es decir, no se trata solo de dar ayuda a quienes no tienen, sino tener en cuenta las situaciones de precariedad en la que vive buena parte de nuestra sociedad y sobre todo mujeres que además de tener trabajos precarios y bajos ingresos, se encargan de cuidados que no están repartidos, a pesar de que el Ayuntamiento ha puesto en marcha programas de concienciación, campañas en pro de la conciliación. Hay que profundizar en esta idea de la precariedad y poner en el centro la vida para que toda persona tenga derecho a gozar de su tiempo libre. Bueno. Bueno, Orduan... Por favor, que seas un poco breve, porque si no... ¿Ser? Un poco más breve, porque estamos en el segundo turno. Los segundos turnos son un poco más rápidos, es que si no estás más tiempo que en el primer turno. El segundo turno seguro que es para responder a los... erantzuten ari naiz, edo hori iruditzen zait niri. Venga, no, continúa. Osea, zenago sartzen gainera esan duten. Venga, continúa. Vale, orduan, berriro berrartuz, bizitza erdigunean jarri nahi dugula, osea, guk horrelako mozioak planteatzen ditugunean, nahi dugu, batez ere, egoera prekario horietatik atera edo formulak planteatu. Batez ere, gaur egun dagoen egoera sozioekonomikoaren aurrean. Orduan, noski, eta oso ados gaude, eta irekia gaude, adibidez Portugalujo despiertak planteatu digun horretan sartuko ginateke. Osea, iruditzen zaigu banatu dezakegula, alde batetik teknikoa, eta beste bat, egin duzuen planteamendu hori, eta aztertzeko posibilidadeekin gaude. Beti ere, planteatua zerbait globalagoa den zerbait bezala. Osea, ez bakarrik Portugaleteko udalak aurrera ematen duena, ados gaudela, naiz eta hor gatazkak dauden aurrekontuak ez duelako ematen, baina nahi duguna da globalagoa den zerbaiti erantzun eta prekarietate egoera horretatik ateratzeko kasu honetan ordenantza bat planteatu dugu, baina ordenantza bat ez bada beste formula batzuk aurrera eraman. Eta ikusiko genuke zelan egin, udalak baditu teknikoak, horretarako planteamenduak egiten lagundu aldizkigunak. Guk planteatzen duguna da, zuen batzuen aburuz ez da posible, baina eta badakigu ez dela forma egokia edo ez behintzat utopikoa. Behin tasak edo zergak ordaindu ondoren,
ordenantza honetan jasoko litzateken dokumentazio eta epeetan udaletxera etorri, aurkestea eta subentzio bat jasotzea. Noski ez litzaigukela gustatuko hori izatea. Gustatuko litzaigukena da aldatzea, bai diputazioan eta horretarako ere bai beste lan bat egiten ari gara edo beste lekuetan. Orduan, laburbiltzeko, irekia gaude, bai PNV planteatu duenera, irekia gaude Portugal Lujo Despiertak planteatu duenera, eta gustatuko litzaigukena da, benetan udaletxe honek beste politika bat aurrera eramatea, prekarietatean sartuta dauden pertsona guzti horiek zelan atera planteatzeko. Eta batez ere, eta modu erreal batean, emakumei begirako politika bat aurrera eramateko, direlako, zaintza lan guztiak eta eskutuko lan erreproduktibo guztia aurrera eramaten dutenak eta daudenak sartuta bizitza oso bortitz batean. Eskerrik asko. Bien, como íbamos diciendo, se trata de poner la vida en el centro y plantear esta moción que se ha presentado como una fórmula de salir de la precariedad en la que de la actual situación económica. Por tanto, está de acuerdo con lo planteado por Portugal Lujo Despierta, está de acuerdo con lo que propone y con que es posible, con las posibilidades de analizar técnicamente y jurídicamente para llegar a superar las ayudas actuales y llegar a algo global. O sea, no se trata solo de que el ayuntamiento ponga estas partidas de subvenciones que no llegan, sino partir de algo más global para salir de la precariedad, que puede ser mediante la ordenanza que proponen o mediante otras fórmulas. Sobre cómo hacerlo, pues solicitarían la ayuda del personal técnico municipal. En opinión de algunas personas, lo que se plantea no es posible, no es adecuado, pero aún así les gustaría superar esa situación en la que hay una subvención después de pagar. Así todo, su grupo está abierto a escuchar otras propuestas y les gustaría encaminarse hacia otra política real, verdaderamente progresiva, que permita salir de la precariedad, poniendo el foco, como decía, en la situación de las mujeres, y también se podría proponer una política global con las miras en la situación de las mujeres y a sus ocupaciones de cuidados y de trabajos reproductivos. Tiene palabra el Partido Popular. Bueno, voy a intentar ser más breve y más conciso. Yo, además, no me queda más remedio que volver a explicar o repetir algo que yo creo que no ha quedado suficientemente claro en la primera moción, a no ser que lo que hayamos visto aquí en este turno de intervenciones haya sido unas manifestaciones por parte de varios de los ediles del ayuntamiento en que la próxima legislatura quieren ser junteros en Diputación, porque es que lo que ustedes nos están trayendo aquí es un debate de cambio de normativa foral. Es que lo que ustedes nos están pidiendo aquí es que cambiemos las normas forales. Y es que, como ustedes mismos reconocen en su moción, ni tenemos competencia ni es legal lo que ustedes están pidiendo. Porque ustedes, una cosa es lo que quieren y otra cómo lo quieren conseguir. Es que estas dos cosas son claras. Entonces, de fiscalidad progresiva, tal. Mira, claro, ustedes, hasta ahí podemos incluso coincidir. Lo que pasa que, claro, cuando entramos al fondo de la cuestión, dice, no, para las familias de escasos recursos, ya lo tenemos. Ya tenemos, no distinguimos, el Partido Popular no distingue entre pobres de primera y pobres de segunda, pobres son pobres. Las familias con escasos recursos han de recibir, que a lo mejor hay que flexibilizar lo que viene en las bases reguladoras para que sean más personas con escasos recursos los que los reciban. Bueno, oye, eso es otro debate, pero hasta ahí de acuerdo. Pero entonces dicen, como claro, ustedes no van a proponer algo que ya está, que son unas bases reguladoras, dice, y entonces ahí es donde ya es el acabose. Dice, no, vamos a hacer una bonificación, una ordenanza fiscal. Y es que, claro, es que lo que no puede ser y además es imposible. O sea, quiero decir, nosotros tenemos dos normas forales, hablan ustedes de dos impuestos, el del IBI
y el de vehículos, que es la norma foral 9/89 de 30 de junio en el caso del IBI y en el caso de vehículos la norma foral 7/89 de junio. Vale. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, ustedes cuando hablan de bonificación, y esto para todos los que están mareando la perdiz con este asunto, cuando hablan de bonificación, en la primera, en la del IBI, que es la única que voy a mencionar, van al artículo 19, bonificaciones, y leen. 1. Se puede bonificar entre el 50 y el 90% la cuota íntegra siempre que solicite los interesados en caso de obra nueva. El 50% al otorgamiento de calificación de viviendas de protección pública. El 95% la cuota íntegra de los bienes rústicos de cooperativas agrarias. ¿No? ¿Le encaja con lo que ustedes han dicho? No, ¿verdad? Seguimos. 2. 90% en cuota íntegra de bienes inmuebles ubicados en áreas o zonas del municipio con planteamientos urbanísticos asentados en poblaciones singularidades y tal. No, no encaja. 3. Ordenanza, bonificación 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. Eso además a ustedes no les gusta mucho, no creo que esta la aplique, pero mire, aquí tiene, las familias numerosas, lo puede aplicar, el 90%, se lo tiene. Y luego 4, este es un clásico, a algunos les sonará, hasta los que se abstienen porque decían que la política empezaba cuando llegó ellos. La cuota del 100% para los que están situados en conjuntos monumentales históricos. Hemos tenido un debate muy cercano. Esta nosotros la pedimos porque viene en la norma foral. No porque nosotros tenemos un día una idea, ¡uy, qué maravilla! Porque viene recogido en la norma foral, por eso la pedíamos. La 4, el 19.4. 5, los ayuntamientos también del 90% para conjunto complejo de uso especializado. 6, 50% para cuota íntegra para los bienes inmuebles que se hayan instalado en sistemas de aprovechamiento térmico. Yo creo que no encaja. 7. Ordenanzas fiscales, 50% para bienes inmuebles que sean objeto de cesión en el marco del programa de vivienda vacía. Tampoco. Y 8 y última, bonificaciones del 99% para situados en zonas afectadas, en zonas afectadas por catástrofes naturales. Gracias a Dios no es el caso. Vamos a ver. Entonces, se puede bonificar, que es lo que ustedes piden, el IBI solamente en estos casos. Y si no les gustan estos casos, van a Juntas Generales y proponen que incluyan el de para familias de escasos recursos la bonificación del IBI. Lo proponen, pero en Juntas Generales, porque aquí ni tenemos competencia ni podemos hacer nada al respecto. Y me encanta, por parte de algunos otros grupos, de verdad que me encanta, que digan que sí, que es mejor, en vez de dar la subvención, bonificar antes. Yo creo que eso es muy, muy interesante. Interpreto que esto es una conversación que alguien va a tener con una Rementería para decirle que en la próxima norma foral lo incluya la bonificación para que nosotros podamos hacerlo. En tanto en cuanto no sea así, no nos queda más remedio que tener unas bases reguladoras donde cogemos, le cobramos y luego le subvencionamos a aquellos que cumplan los requisitos. Y esto es lo que hay. Esto es la normativa y no se puede hacer de otra manera, porque ustedes insisten en hablar, y es que los términos en economía son muy importantes. Hablan de ordenanza fiscal y cuando hablamos de ordenanza fiscal principalmente lo que hablamos es de ingresos, que no tenemos, si hablamos de bonificación, ninguna competencia en esta normativa foral. Y lo que sí podemos hacer es con las bases reguladoras. En las bases reguladoras sí, porque ahí sí tenemos margen de maniobra porque es por la vía del gasto. ¿Que es más complejo para el ciudadano? Por supuesto, pero si la norma foral recoge lo que recoge, lo que no puede ser y además es imposible. Entonces, sí, está muy bien que digan que hay que superar las ayudas actuales y que en su opinión se plantea, lo que plantean no es posible. No es una opinión, es que es una realidad, es lo que marca la legalidad vigente. Ya no empecemos porque ya hemos tenido aquí con el tema de las opiniones respecto a lo que marca la legalidad. No, lo que es la ley y la ley hay que cumplirla, y al que no le guste que pida el cambio. Algunos lo pueden hacer desde mutuo propio porque están en el equipo que sustenta esos cambios normativos, y otros porque tienen representación política allí, todos los grupos. Háganlo y no mareen la perdiz aquí, y si no, a la hora de hacer las propuestas, trabájenlas un poco más y miren y afinen, hablen con los técnicos, porque de verdad que no es la primera propuesta que tenemos hoy aquí y que hemos debatido en otros plenos donde vienen las cosas sin contrastarlas adecuadamente y sin hacer el trabajo previo al pleno. Pues voy a intentar ser breve, pero de verdad, breve, no lo que hemos visto hasta ahora. Decir que suscribimos plenamente la intención de la propuesta presentada por Bildu, y que la enmienda de adhesión
presentada por el PNV, nos encontramos con el mismo problema. Al final, nos encontramos, como bien ha dicho María José en este caso, con el problema de la limitación legal que nos establece que eso no es posible y, por lo tanto, creemos que la enmienda de adhesión debería quedar mejor reflejada si dicen que se volverán las partidas lo más pronto posible dentro de lo que dice la ley y no que será antes o a la vez, ya que no nos deja la propia regulación hacerlo, aunque, como muy bien nos ha dicho Juan Carlos, todo el artículo foral para que no se os olvide nada. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Una cuestión de orden, por si no lo dejo claro, no acepto ninguna enmienda porque no las acepto. No, porque las enmiendas no están en base a la legalidad y tengo mi derecho a no aceptarlas. Sí, bueno, nosotros quizás en mi intervención me haya explicado mal. Efectivamente, cuando he hablado de bonificación, yo probablemente no es la palabra exacta, pero seguimos en nuestros 13. O sea, no tenemos por qué cambiar la norma foral absolutamente para nada. Lo que sí debemos cambiar es el procedimiento que tenemos adoptado aquí en el Ayuntamiento para evitar el esfuerzo económico de adelantar ese impuesto. Y existen otros ejemplos. Existen ejemplos, por ejemplo, con la gente que cobra la pensión mínima, que durante el ejercicio la está cobrando y luego tiene que comprobar, pero durante el ejercicio le complementan esa pensión. Existen otros ejemplos, pues no sé si con las subvenciones a comunidades, con el tema del ICIO, y existen, o sea, hay posibilidades de hacerlo. Lo que tiene que haber es ganas de trabajarlo. Yo no digo que haya en absoluto que modificar la norma foral, porque efectivamente nosotros ni somos quienes, es la Diputación y son juntas generales, pero nosotros sí podremos articular el procedimiento municipal correspondiente para evitar el adelanto de ese pago y ese esfuerzo fiscal y ese esfuerzo económico que tienen que hacer las familias. Seguro que existe un procedimiento. Lo que hace falta son ganas de trabajar y ponernos a ello. Fundamentalmente también, efectivamente, con los técnicos y con el asesoramiento legal de los técnicos de esta casa. Pero seguro que entre todos podemos buscar esa argucia, por llamarlo de alguna manera, o esa modificación del procedimiento para poder adelantar y no tener que hacer al contribuyente que tiene escasos recursos económicos, adelantarlo para luego subvencionarlo meses después, que efectivamente, y mientras estemos con esta misma normativa, lo que sí rogamos, y yo creo que eso es compartido por todos, es que a la mayor celeridad posible se abonen esas tasas. Pero lo que nosotros dejamos latente aquí, y yo creo que compartimos todos, es el evitar de alguna manera, o el estudiar, por lo menos el comprometernos a ese estudio, de evitar ese esfuerzo de pago para luego devolver. Evitemos el pago y luego controlemos si reúne los requisitos para pedírselo, por ejemplo. Gracias. Partido Socialista. Sí, bueno, no me repito en lo que he dicho antes porque ya está el compromiso de estudiarlo si es que cabe estudiarlo, o sea, si hay todavía margen de maniobra, que no lo sé. De todas maneras, volver otra vez a reiterar que en relación a personas que puedan no poder, o sea, que a lo mejor no puedan en ese momento hacer frente a los impuestos, hay otros mecanismos que lo pueden solucionar. Entonces, en ese sentido, dejar claro pues esa tranquilidad, ¿no?, de que todas las personas que tengan una necesidad imperiosa del tipo que sea, se va a estudiar y se va a cubrir. Por otro lado, nada, brevemente también, como todos, solamente una declaración de principios, mejor dicho. Nuestro sistema de servicios sociales, tenemos una estructura creo que muy buena de servicios sociales, no se basa en la caridad, se basa en la justicia social y en el estado de bienestar, y eso es lo que defiende el Partido Socialista. Y también, por otro lado, comentar, en relación, se me había ido la onda, en relación a la fiscalidad progresiva, o sea, a la progresividad fiscal, pues que nosotros también, por supuesto, estamos a favor de ella. Muchas gracias. Sí, Irati, yo creo que la exposición que haces, yo más o menos puedo estar de acuerdo en la exposición que hace sobre el tema de cómo explicar la fiscalidad, que yo creo que en ese sentido estamos más o menos todos de acuerdo. Sí es verdad que la entendemos de forma diferente a la hora de aplicarla en los servicios municipales. Simplemente es cómo la aplicamos en los servicios municipales. Si tú la aplicas a nivel general, el impuesto que regula lo que es la fiscalidad propia es el IRPF. Tanto tienes, tanto pagas. Ese es el impuesto que regula. Luego ya si es patrimonio, sucesiones, donaciones, etc. Pero el IRPF es el que de alguna forma nos trata a todos por igual en función de lo que tienes, y por tanto pagas en función de lo que tienes. Luego si bajamos ya a nivel municipal,
lo que nosotros aplicamos, y es una política que seguimos hace mucho tiempo, es la de establecer líneas de ayuda para aquellas familias o aquellas personas que demuestren efectivamente que tienen escasos recursos, que son familias numerosas y que por tanto tengan esa posibilidad de ser susceptibles a las ayudas, pues porque relativamente pues cumplen esas condiciones. Además hay una ordenanza o hay unas bases que están regulados de cómo tienes que solicitarlas y en base a qué baremos. Luego sí es cierto que también aquellas personas que no puedan pagar sus impuestos y queden fuera de las líneas de ayudas, tienes otros mecanismos para poder ayudarles, como te ha dicho María José, incluso el pago a la carta que se estableció también en su día, que puedes periodificar el pago de tus impuestos a lo largo de los 12 meses, si no puedes pagar el IBI en un momento dado, tú lo puedes periodificar mensualmente, cada 2 meses, trimestral, semestral, o sea, tienes varias posibilidades. O sea, que establecemos muchos mecanismos de ayuda. Pero la progresividad, estamos de acuerdo, pero en la forma de aplicarlo, nosotros la aplicamos en forma de línea de ayudas, de subvenciones, y tú quieres que la apliquemos de una forma mucho más complicada para el sistema municipal. Que podemos ir avanzando en algunas cosas que dices, si podemos, pues si realmente es factible, lo haremos, como ha dicho Javier, si es factible y se puede establecer algún tipo de mecanismo que sea legal, que sea de acuerdo a la norma foral, pues lo podemos ir viendo con los servicios municipales, y esa es la línea que queremos, porque al final, si nos damos cuenta, las líneas de ayudas que nosotros ofrecemos es un dinero que luego vuelve otra vez al ayuntamiento, porque es un dinero que le damos a las líneas de ayudas para pagar los impuestos municipales, o sea que al final es un círculo cerrado, en ese sentido no hay tanto problema. Muy bien, vamos a pasar a votar la moción que presenta en primer lugar EH Bildu relativa a la fiscalidad progresiva. ¿Votos a favor de la misma? EH Bildu, ¿podemos? Pero no ha partido nada ni nada, Quiero decir que quede bien claro que es lo que votamos, Vale. EH Bildu y Portugal Despierta. ¿Votos en contra? Partido Socialista, PP. Sí. Abstenciones, PNV. Por tanto, decae la moción de EH Bildu. Pasamos a votar la moción que presenta el Partido Popular. ¿Votos a favor de la misma? Portugal Despierta, Partido Socialista, PP. ¿Votos en contra? Ninguno. Abstenciones. PNV, ¿que habéis votado? ¿No? Que sí. Ah, vale, perfecto, gracias. Pasamos a la siguiente, que hace relativa a una moción presentada por el Grupo Popular relativa a la cubrición de parques infantiles. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Se acerca el invierno. Este que además de ser el lema de una famosísima serie de televisión, para algunos padres es una preocupación. Es una preocupación porque al final, tal y como ocurre en la serie, se trata de una advertencia, ¿no? Que hay que estar preparados porque el invierno llega. Y aquellos que tenemos niños, cuando la climatología es adversa, pues al final quedan pocos recursos. Uno de ellos es disfrutar de ellos en casa, y todos aquellos que tenemos niños sabemos todo lo que implica, ¿no? Otro es ir al modelo americano, ¿no? El acercarte a pasar el día al centro comercial, bueno, hay distintas opciones, cada uno al final opta por la que quiere, pero en algunos municipios de nuestro entorno, veíamos, por cierto, recientemente, Baracaldo acaba este mismo mes de inaugurar su primer parque cubierto. Mis felicitaciones para el municipio del entorno, que me hubiera gustado que hubiéramos sido nosotros. Pero en algunos otros municipios, no solamente en Baracaldo, de nuestro entorno más inmediato, pues también hacen una tercera vía, una tercera apuesta. Que es el facilitar instalaciones, parques infantiles que tengan algún tipo de elemento que permita cubrirlos y que haga que se puedan disfrutar también cuando la climatología es un poquito más adversa. Esto además no solamente viene bien para invierno, también sabemos que cuando hace esos golpes de calor terribles, algunos columpios se calientan y los niños, pues también las temperaturas extremas y los niños no se llevan bien. Y entonces incluso el sol, cuando es ese sol terrible de justicia, pues un poco de sombra viene bien a todos, a los niños, a los padres, a las madres y a los abuelos que están con ellos en el parque. Entonces, nosotros ya este debate es un debate reiterado, para algunos puede ser nuevo, pero la verdad es que les digo que es un debate importante y
Y entonces nosotros ya lo hemos tenido en la legislatura pasada, por parte de varios grupos presentamos mociones, fueron aprobadas por unanimidad, yo creo que había un consenso y de hecho pues lo que se pedía era una cosa muy sencilla, era hacer un plan de viabilidad y lo que se comentó en comisión fue pues presentar un plan, pero un plan que ya existía desde el 2011, que no era el que se estaba pidiendo, en el que se reflejaba cuál era la coyuntura respecto a los parques que existentes en el municipio, el coste que supondría, pero no iba más allá que lo que se pedía, que era una proyección futura de dónde, cómo y de qué manera se podía empezar a disfrutar como los baracaldeses, también los portugalujos, de un parque cubierto. De hecho también, en Bilbao también, en Santurchi tienen ya consignado una partida presupuestaria. Quiero decir, a mí me daría mucha pena que fuéramos los últimos. Me daría mucha pena, de verdad, porque yo creo que nosotros tenemos muchos parques y al final alguno de ellos en algún momento podría ser objeto para que al menos hubiera una posibilidad. Es que en estos momentos no la hay. Y por eso, dada la importancia que nosotros consideramos en este tema y que tenemos inminentemente los presupuestos a la vuelta de la esquina, queremos volver a reiterar y a insistir, porque a mí está muy bien. De verdad, se lo digo, que en todas las mociones de hoy y en todas las de los plenos cada vez me voten más a favor. Yo lo entiendo, yo también lo haría, porque pienso que presento unas iniciativas magníficas, pero yo les quiero pedir un esfuerzo más. No se queden ahí, no solo me voten a favor, háganlas realidad, porque así, entre todos, construiremos un Portugalete mejor del que podamos disfrutar, se lo puedo garantizar. Entonces, ya sé que cada vez la frase de sí que sirva de precedente, voy a coincidir con Juan Carlos, va a ser un clásico, está siendo un clásico, pero yo les agradecería que dejen el clásico aparte y hagan la realidad, porque no solamente me harán feliz a mí, sino que a muchas familias también. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un clásico. Irati. Bueno, gu ados gaude mozioarekin eta baiezkoa bozkatuko dugu. Aipatu bezala aurreko legegintzaldian eztabaidatutako zerbait da eta orduan uste dugu hori dela proposena eta hori da bozkatu genuena. Gustatuko litzaiguke badakit PPek EH Bilduren gauzak ez dituela onartzen eta hau gazteleraz esango dut. Nos gustaría añadir una cosita en la moción, aunque sabemos que el PP tiene bastantes dificultades de acceder a algo que plantea EH Bildu. Entonces, cuando dice impacto económico, sumarle y medioambiental. Eso sería. Euskeraz azalduko dute. Gustatzen zaigu planteamendua udal parkeak tapatzearena, baina beti ere jasangarritasun ekonomiko eta ekologiko batetatik abiatuta. Eta horrek atzean dauzka gauza asko. Zelako materialak egongo lirateke atzean, ze presiorekin, nolakoak eta zelan. Orduan, ya sabemos que es muy difícil, Juan Carlos, pero a ver si se puede añadir eso, impacto económico y medioambiental. Aún así, votaremos que sí. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Irati. Portugal. Bueno, pese y no gracias al autobombo de Juan Carlos, también anuncio voto a favor y también estamos completamente de acuerdo con lo dicho por Irati, con el tema del impacto medioambiental y nos parece un punto muy importante. De todas formas, quería elevar una pregunta, responda a quien quiera, que recoger el guante, sobre el tema de... ¿Sigo? Pues todos ahí a hablar ahora un momento. Vale. Simplemente, si esta moción ya está aprobada con un estudio ya realizado anteriormente, ¿por qué otra vez debemos pedir un estudio, etcétera, etcétera? Simplemente dejo ahí la pregunta ahí, que responda quien quiera. PNV. Javier. Sí, bueno, pues efectivamente esto trae cola. Y igual empezando por el final y contestando por el representante de Portugal Ojo Despierta, no simplemente es que esta moción esté presentada, sino que en noviembre del año pasado se aprobó por unanimidad por los 21 concejales que componían y componen esta corporación una moción del propio Partido Nacionalista Vasco en el que se instaba a al menos cerrar
uno de los parques infantiles del municipio y poníamos como ejemplo pues una serie de parques que a nosotros se nos ocurrían no al azar, sino que previamente, como en su día se había comentado, que hay parques infantiles en los que debajo de los parques infantiles existen garajes o lonjas o locales que el anclaje de ese teórico cerramiento podría generar humedades, pues nosotros, si no me equivoco, hacíamos mención, por ejemplo, al situado detrás de la Basílica, aquí mismo, al situado frente a Rialia, ahí mismo, el situado en el Parque de la Florida, que no tiene nada debajo, el situado junto a la estación del tren de Peñota, que tampoco tiene nada debajo, el situado en el Parque de los Llanos detrás del campo de fútbol de la Florida. Y eso se aprobó, y se aprobó por unanimidad de todos, en noviembre del 2014. Y casi un año después, pues vemos otra vez que esto viene aquí y que efectivamente fuera parte de la moción que el Partido Popular presenta con el estudio, nosotros íbamos más allá y nosotros exigíamos, por decirlo de alguna manera, y todos accedíamos a hacer un cerramiento de uno de los parques para luego efectivamente someternos a las conclusiones que ya adelantábamos y vuelvo a adelantar de que seguro que son positivas y con un objetivo claro. Allá donde técnicamente sea posible, e incluso nosotros en la moción veníamos a decir que el parque que se cerraría, pues que lo dejábamos en función de los técnicos para ver esa viabilidad. Entonces, bueno, pues es un tema que es recurrente, que nosotros, aprovechando el viaje de la presentación de la moción del Partido Popular, queremos poner otra vez en la actualidad y con un objetivo muy claro, y así lo decíamos y lo seguimos diciendo, elijamos uno, cerrémoslo ya, atengámonos luego a las conclusiones que seguro que van a ser positivas y entendemos que lo primero que deberíamos de hacer es luego y seguido y en el momento oportuno ir cerrando al menos uno por cada zona o por cada barrio de este municipio, llámese zona centro, llámese Buenavista, llámese Repélega, Casco Viejo, AZ, allá donde queramos, pero progresivamente ir cerrando. Pero vuelvo a incidir, va a hacer un año el mes que viene que en esta corporación, por los 21 concejales, por unanimidad, esta moción quedó aprobada y no simplemente es política. Digo porque probablemente en alguna ocasión ya hemos tenido que oír por parte del equipo de gobierno que son mociones políticas y que las que se pueden cumplir se cumplen y las que no, no. Yo creo que era unanimidad de todo el mundo y bueno, y efectivamente también vemos el tema de la disponibilidad económica, que luego quedan remanentes positivos que se dedican pues a una serie de historias que bienvenidas sean, pero que en el tintero se vienen dejando mociones aprobadas y no cumplidas. Socialista, ¿ya? Bueno, lo primero, como siempre, agradecer a Juan Carlos que este tipo de exposiciones que hace, pues luego facilitan el buen ambiente, digamos, ¿no? Lo hace agradable. Echo de menos al compañero, a José Manuel, porque te he oído hoy en la exposición que has hecho y casi que has calcado lo que hizo tu compañero en la anterior legislatura, ¿verdad? Pero bueno, no puedo evitar el decírtelo, es que es un clásico, pero es un clásico además que, como todo el mundo puede comprobar, al final aquí todo el mundo se arroga. El día que se ponga en Portugalete un parque infantil cubierto, que Portugalete lo va a tener, y seguramente más de uno, no tengáis ninguna duda, todo el mundo va a acabar diciendo que es gracias a ellos. No tengo la menor duda, ¿verdad que no? Tú tampoco. Pero para hablar de la moción, la hemos hablado 1000 veces. Lo que pides en la moción, yo entiendo que los que no estaban en la anterior legislatura, pues igual lo desconocen, pero como ha dicho antes Juan Carlos, joder, el que uno no haya estado no quiere decir que no haya existido, ¿no? O sea, se ha tratado esto. Lo que se pide en la moción en cuanto a costo de este tipo de instalaciones, en cuanto a las posibilidades técnicas para la instalación de este tipo en las diferentes zonas infantiles que hay en el municipio, se ha explicado en la comisión, se ha dado. Para que lo entendáis y resumiendo un poco los datos, en Portugalete, en base a un compromiso del Partido Socialista con los vecinos de Portugalete, tiene de este tipo de instalaciones, entre zonas infantiles y zonas biosaludables, 35 instalaciones. Esto, como he dicho, fruto de un compromiso político del Partido Socialista con los vecinos de Portugalete de poner una instalación de este tipo a menos de 5 minutos de las viviendas de los vecinos. Eso ha sido así, se ha desarrollado y es por ello que hoy en día tenemos tal cantidad de instalaciones.
En cuanto a la disposición técnica de colocar las mismas en todas y cada una, mira, técnicamente hoy en día prácticamente es viable hacer de todo, Pero lo que se habló en la comisión es que es cierto que las que más problemas pueden suscitar son las que están instaladas pues sobre parkings, por problemas que todos conocemos que pueden darse de humedad. Entonces, procuraremos evitar este tipo de ubicaciones. En cuanto a la cuantía económica, es que proyectar eso de cuánto puede suponer cubrir todas las zonas infantiles de Portugalete, pues este tipo de cubiertas, es imposible porque la cantidad de opciones que hay y de costo de las mismas nos podemos imaginar, infinita. Lo que se dijo también en su momento era un costo de una instalación básica, sencilla, digo sencilla porque las hay de miles de precios, como he dicho, y puede suponer del orden de unos 70.000 euros cada una de ellas, para hacernos una idea. Entonces, esto que se pide en la moción, Juan Carlos, es clásica porque la hemos tratado y los datos que pides los tienes, los conoces perfectamente y al final de lo que se trata, como hemos podido comprobar con las intervenciones anteriores de los demás partidos, que todo el mundo al final va a acabar diciendo que ellos ya lo pidieron. Pero no os preocupéis. Nosotros nos comprometemos a que en Portugalete va a haber cubiertas en algunas zonas de parques infantiles, pero va a ser así además porque nos hemos comprometido públicamente. Nos hemos presentado unas elecciones diciendo abiertamente que las va a haber. Y a lo largo de esta legislatura, por supuesto que va a haber, y probablemente más de una, pero siempre, y esa es la realidad, dependerá de las posibilidades económicas de que se dispongan. De todas formas, sí quiero, ya por terminar, cuando se dice que se lleva aprobado desde el año pasado y que todo el mundo estamos de acuerdo, yo simplemente por recordar, el año pasado estamos con presupuestos prorrogados. Eso supone que no hay dinero para inversiones. Por lo tanto, el proponer mociones para que se hagan las cosas y a la vez no facilitar la aprobación de unos presupuestos, lo cual, como acabo de comentar, evita que haya partidas para inversión. O sea, esa es la realidad, digámoslo todo. Voluntad, toda. ¿Acuerdo en que Portugalete es necesario o es bueno que disponga de esas zonas? Por supuesto que sí. Y no tengáis ninguna duda que así será. Muchas gracias. Vamos a dar otro turno. Partido Popular. Bueno, sí que es cierto que el Partido Nacionalista Vasco presentó el año pasado esa moción, a la vez que nosotros presentábamos otra. Pero también, si bien es cierto que nosotros el 18 de febrero del 2013 presentamos la primera, que decía exactamente lo mismo que volvemos a pedir ahora, que en aquel entonces, por recordar, no había presupuestos prorrogados, pero bueno, es igual, pelillos a la mar. Bueno, yo, a mí de verdad que me agrada oír por parte del equipo de gobierno que vamos a tener no uno, sino varios parques infantiles cubiertos a lo largo de la legislatura. De verdad que es una noticia muy positiva. Interpreto por ello que además van a votar a favor, digo, porque no sería de otra manera, ¿no?, en consonancia con sus declaraciones. Pero yo sí que quiero insistir en meter un matiz o en explicar el punto, ¿no?, de las mociones. Nosotros hablamos efectivamente de que cualquier parque que se haga ahora ya no tendría sentido, sale económicamente mucho más viable, ya que si técnicamente es posible, nazca con cubierta, ¿no? Pero cuando hablamos del estudio, ahí es donde discrepamos, porque nosotros efectivamente tenemos el estudio, lo tenemos aquí, lo vimos en comisión, yo creo que está a disposición de cualquiera que lo quiera, donde viene efectivamente el coste, los parques donde se puede hacer, no se puede hacer, pero nosotros lo que pedíamos era que ya se ordenaran las prioridades, ¿no?, se hiciera un análisis de cuál es la zona por donde se va a buscar, porque ya si ya tienen idea de que van a cubrir algunos parques, pues tendrán alguna idea habrá que, bueno, tenemos un parque a 5 minutos, efectivamente, pero habrá que priorizar por zonas cuáles son o los más idóneos o los más económicos, y priorizar, decir, va a ser este, y en cuanto podamos, este es el orden en que los vamos a ir ejecutando, ¿no? Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de estudio de implantación progresiva. Estudio de implantación progresiva es progresivamente de qué manera vamos porque ya la realidad la conocemos, sabemos cuáles son por ese informe posibles y no, y eso es a lo que me refería. Y respecto a la enmienda en boche de Bildu, bueno, yo, si no va a ser un obstáculo para el resto de los grupos el incluir el término medioambiental, yo desde luego no me voy a poner, pero si alguien pone para la aprobación de la moción
alguna pega con esta inclusión. Bueno, yo quiero entender además que se referirá por el impacto que puede tener en la zona, ¿no? de alguna manera. Yo creo que de alguna manera ya lo reflejaban en el informe cuando lo presentaban, pero bueno, si queda más claro y nadie se opone, pues perfectamente puede quedar incluida esa redacción. Muchas gracias, Juan Carlos. EH Bildu no, Portugal Despierta no, Partido Nacionalista no, Partido Socialista yo. Bueno, muy breve. No tenemos ningún problema en que se incorpore eso como se ha planteado, porque, como tú has dicho, es uno de los inconvenientes que había. Hay zonas, hay parques infantiles que están situados próximos a viviendas y los propios vecinos, para los propios vecinos no es de su agrado, porque no es agradable para ellos, y así nos lo trasladaron en su día y así lo comunicamos a todos, que debajo de sus balcones pues se encuentren con una cubierta que al final pues ellos consideran que pues para ellos es un estorbo, no comparten ese tipo de instalaciones. Entonces no tenemos ningún problema en que se incorpore, pero sí quiero ahondar un poquito más. O sea, no es que seamos partidarios, no es que vayamos a colocar o a instalar este tipo de instalaciones de las que estamos hablando, es que además creemos que la mejor forma de ello es contar con la opinión y con la participación de los vecinos. Desde luego estaremos con ellos, les escucharemos y veremos de qué manera para que ellos mismos incluso puedan elegir qué tipo de cubierta e incluso su ubicación. Creemos en la participación ciudadana y esto puede ser un buen ejemplo, y seguramente cuando tengamos, como he dicho anteriormente, disposición económica para afrontar este gasto, contaremos con ellos como es nuestra forma de trabajar. Muchas gracias. Dos cosas, Juan Carlos, pero a nivel informativo. Si te das cuenta, todas las mociones que estamos presentando es a más, a más, a más, a más. Diputación, Udalkutxa es a menos, a menos, a menos, a menos. O sea, yo sé que la labor de la oposición es pedir siempre más, pero luego la coherencia a la hora de hacer los presupuestos es cuadrar los presupuestos. Y cuando presentamos los presupuestos, que tú digas, voy a hacer parques infantiles quitando de aquí, poniendo aquí, porque luego nunca los haces, no haces ninguna enmienda de esos, Juan Carlos. Y luego tampoco nos apruebas nunca ningún presupuesto, hagamos lo que hagamos. Entonces también te quiero decir que eso es también la responsabilidad. Que yo entiendo lo de las mociones, que es la labor de la oposición, pero también entiendes que la labor del gobierno es gestionar eficientemente los recursos que tenemos. Y no te preocupes que en la legislatura habrá parques infantiles cubiertos. Ese es el compromiso que tenemos, por eso votamos a favor. Y por tanto la iniciativa, desde la primera vez que la trajiste, nosotros nos comprometimos con ella. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece, con el añadido, según si la acepta el Partido Popular, que parece que sí, sobre el tema medioambiental, que me parece también importante el matiz, muy importante. Muy bien, votos a favor de la misma. Todos a favor, votos en contra, ninguna, abstenciones, ninguna. La moción número 4, relativa al tema de la Haurreskolak, que había una por EH Bildu, otra por el Partido Popular, la dejamos aplazada. Hemos hablado en junta de portavoces. Sí. Solo un detallito. Es una lástima que no podamos debatir hoy esta moción, que la posponemos por petición de Bildu, que quiere posponerla, y a nosotros nos parece correcto, porque precisamente en esta moción es donde íbamos a generar ingresos para poder hacer cosas en Portugal. Es que no es así, porque el problema es que el gobierno vasco no la quiere coger la Haurreskolak, porque tenemos una carta diciendo que no la quiere coger. Juan Carlos, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Si tuviéramos una carta que en el 2013 nos dijo que sí, tendríamos ya una liberación de ingresos, pero es que no la quiere coger, amigo Juan Carlos. La habíamos ofreciendo desde 2013, y la carta de la directora de Haurreskolak, ¿eh? Así que, para que veas que no hay problema en eso. Nosotros encantados. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente moción, que hace relativa, que presenta también Portugal Despierta y Partido Popular, sobre el tema de transparencia municipal. Damos la palabra en primer lugar a Portugal Despierta. Voy a intentar ser rápido y conciso en la presentación. Pues Portugal Despierta es Nagaitesen presenta esta moción porque desde nuestro grupo municipal creemos que hay que seguir dando pasos hacia la total transparencia de la actividad municipal que sucede en nuestro ayuntamiento. Y así pues, creemos que nos encontramos en un año muy especial, un año en el que la ciudadanía está exigiendo participación y que tiene muy claro que sus representantes políticos deben dar cuenta de todo lo que hacen, perciben o cobran por el desempeño que realizan en las instituciones de las que forman parte. Este cambio que se está produciendo en la mentalidad de la gente también creemos que se está produciendo también en nuestro municipio. Los portugalujos y portugalujas también tienen muy claro que sus representantes políticos tienen la responsabilidad y la obligación no solo de dar cuenta de todo lo que hacen, sino de facilitar las 4 medidas de sentido común que exponemos en la moción. 4 propuestas que supondrían, además, un gasto cero y que mañana mismo podrían enviárselas a nuestros compañeros de excelencia para que en el menor tiempo posible puedan estar a disposición de toda la ciudadanía.
Entendemos, en definitiva, que la publicación de los sueldos y relación de bienes que tiene cada político, así como las asignaciones que perciben sus representantes, sus respectivos grupos municipales, deben de estar colgadas en la página web en un lugar accesible para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda acceder a esa información a través de esta página. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Bueno, también, aunque no tiene por qué saberlo Portugalujo Despierta, también hablamos mucho la legislatura pasada sobre transparencia y efectivamente yo incluso llegué a presentar una moción que no me importó que no se llegara a tratar porque tuvimos unos análisis en aquel momento posteriormente sobre cuál era el cumplimiento que teníamos en cuanto a transparencia y hicimos una evaluación por parte de todos los grupos a ese respecto para hacer una foto fija en aquel momento del grado de transparencia que estábamos cumpliendo y con respecto a otras instituciones, otros ayuntamientos. Bien, era una radiografía interesante, pero yo creo que hay que ir avanzando, hay que ir dando pasos para que cuando venga el siguiente análisis pues ya hayamos mejorado respecto a aquella foto fija que sacamos en aquel instante. A nosotros nos parece bien, compartimos, por supuestísimo, porque ya todas las instituciones lo están haciendo de una manera u otra, aunque estamos esperando con mucho interés una ley de transparencia que regule esto de manera adecuada en la comunidad autónoma. Y en tanto en cuanto no la tenemos, pues podemos ir avanzando y sí, no, pero una más concreta. Entonces, en cuanto no lo tengamos, lo que pedimos es simplemente el poner algunos detalles, como bien ha manifestado de Portugalujo Despierta, en cuanto a lo que hacen los concejales, perciben, cobran por todo lo que hacen en el ayuntamiento y hasta ahí nosotros estamos de acuerdo. Lógicamente, al final somos cargos públicos sometidos al escrutinio público, que recibimos fondos públicos por hacer una labor y la gente tiene derecho a saber lo que percibimos y lo que hacemos. Y es lo que nosotros metemos en eso. Y entonces, claro, si esto es así, ¿para qué presento una moción alternativa, ¿no? Si coincido, parece en el discurso, pues porque, bueno, meto dos matices respecto a este punto que me parecen interesantes, ¿no? El primer matiz es, bueno, que no solamente hay que, como refleja la moción de Portugalujo Despierta, poner lo que cobramos, yo creo que también hay que poner a la ciudadanía le interesa lo que hacemos y qué mejor el reflejo de lo que hacemos que directamente poner la información mensual del control de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados, perdón, que no contaba, el punto cuarto de la moción, que al final no es otra cosa que efectivamente la asistencia a los órganos colegiados, que son numerosos y que hay, yo creo que gente que desconoce totalmente el número amplio de reuniones. Aquí hay mucho más trabajo detrás de todo eso, por supuestísimo, pero eso es el reflejo fiel, al final, mínimo, al menos, de trabajo que se viene realizando. ¿Hay más cosas que se hacen? Por supuesto, pero bueno, esas son las que objetivamente se pueden reflejar. Las horas que cada uno dedica pues pueden ser más o menos, y todos sabemos que aunque no está suficientemente reconocido, son muchas las que dedicamos para poder debatir y argumentar en esas comisiones. Hay que leer muchos informes, hacer muchas cosas, y eso nunca se podrá reflejar en un portal de transparencia, porque es infinito. Al final la vida política es una vida que cuanto más tiempo le dedicas, más tiempo te absorbe y no tiene fin. Y solamente la parte que tú le quieres dedicar. Y luego, por otra parte, hay una cosa que, bueno, pues con la que de momento, hasta que nos lo marque de alguna manera una normativa superior, pues vamos a esperar. Y nosotros ahora, de momento, no compartimos, que es la parte que además me ha sorprendido porque el portavoz de Portugalujo en este momento no lo ha manifestado claramente, porque habla de perciben o cobran por todo lo que hacen en el ayuntamiento, hasta ahí de acuerdo, pero cuando hablamos ya de reflejar los bienes, el patrimonio de los ediles, pues esto no es algo que encaje con la manifestación que ha hecho, porque aquí cada uno puede tener, antes de empezar su vida política, los orígenes, pero yo creo que la ciudadanía desconoce, y yo lo manifiesto, que todos cuando tomamos posesión
hacemos esa declaración de bienes. Y cuando salimos de la corporación, cuando termina la corporación, salgamos o no, cuando acabe la legislatura, volvemos a hacer esa declaración de bienes para que quede imagen fiel de con qué empezamos y con qué terminamos los 4 años. Eso ya existe. Y en tanto en cuanto nosotros, o por lo menos nuestro grupo, como nosotros cumplimos fielmente lo que marca la ley y pensamos que están todas las garantías de salvaguarda con eso garantizadas, en tanto en cuanto no haya una normativa superior que nos obligue a hacerlo pública, nosotros consideramos que no aporta nada a lo que perciben o cobran por todo lo que hacen en el ayuntamiento, que es lo que ha manifestado el Grupo Portugalujo Despierta. Y por eso esa parte nosotros no la incluimos y nos ceñimos efectivamente a dar cuentas de lo que hacemos, por lo que percibimos y que pensamos que puede ser, eso sí puede ser de interés de los portugalujos y portugalujas. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos ha dado un turno, de menor a mayor. EH Bildu. Sí. Bueno, yo creo que en el tema de la transparencia, la publicación de toda la información del ayuntamiento a través de la página web o de cualquier otro medio de acceso que sea sencillo para la ciudadanía nos parece totalmente adecuado. Y yo lo único que creo que ya se está desarrollando en parte, porque entre otras cosas se publican las actas de los plenos, se publica lo que hacemos aquí. Entiendo que esa es la base para continuar desarrollando todo lo que pueda ser la transparencia. Y lo único que me gustaría matizar es que de la moción que ha presentado el Partido Popular, pues no es que estemos en contra de poner un apartado que se llame, como no sé cómo lo denomina aquí, portal de transparencia. Sí, bueno, simplemente creemos que eso, igual las personas que se encargan de la cuestión técnica podrían indicarnos mejor cómo poder acceder a la información a través de la página web de la mejor manera posible. Igual no tiene que llamarse así o no sé. Nos parece bien una idea de que se amplíe y por tanto las dos mociones nos parecen adecuadas en ese sentido. Lo único que respecto a la del Partido Popular pues nos abstendríamos simplemente porque no desconocemos si ese planteamiento sería el más adecuado. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí, bueno, nosotros efectivamente también vemos con buenos ojos las dos mociones. Sí que efectivamente la de Portugalujo Despierta yo creo que se centra única y exclusivamente en el tema de asignaciones económicas. Sin embargo, la del Partido Popular va bastante más allá, ¿no? Hablando del control que refería el portavoz del Partido Popular, del control de asistencias, de promover la transparencia, del acceso a la información y, en definitiva, del interés público. Pero bueno, nosotros sí que en el grupo, me imagino que eso sería luego objeto de más detalle, pero sí que queríamos incorporar, porque sobre el papel, me imagino que luego trabajándolas se incluirían, pero sí queremos dejarlo muy patente que como parte del ayuntamiento, en ambas mociones se habla del ayuntamiento, pero no se especifica. Me refiero a no se especifica porque aparte de lo que todos entendemos, ¿no?, como ayuntamiento, o la ciudadanía puede entender como ayuntamiento, también tenemos dos sociedades municipales, que son Demuporsa, que son Surposa, y tenemos una fundación que es Chiquichu, en la que ninguna de las dos mociones se hace referencia. Nosotros sí apostaríamos, y hacemos una enmienda adicional en voz, agradeciendo, en concreto, vemos que es más completa la moción del Partido Popular, que se adicione un punto más en el que se recoja específicamente que en ese portal de transparencia se haga referencia concreta y exclusiva también, como parte de este ayuntamiento, a las sociedades municipales de Demuporsa y de Surposa y también al tema de Chiquichu. Y ya, pues, que en el momento que se vaya a elaborar, pues sí tenemos claro de que efectivamente es muy farragoso y que al final la idea de la transparencia es que el ciudadano pueda acceder y pueda entender. Entonces, tenemos claro que que se debe saber combinar la información que se aporte con un lenguaje claro y sencillo que facilite la comprensión y el entendimiento de lo que queremos transmitir. Muchas gracias, Javier. Estíbaliz. Bueno, pues lo primero, hay una ley que cumplir, la Ley 9/2013 de diciembre de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada por las Cortes Generales. Con lo cual tampoco no sé si tiene mucho sentido que debatamos sobre algo que tenemos que cumplir por ley. Pero bueno, dicho esto, el Ayuntamiento tiene clara la ley y todos los datos que Portugalujo Despierta y el Partido Popular piden en sus mociones que se hagan públicos ya se contemplan como de obligado cumplimiento en dicha ley. De hecho, es peccata minuta con todo lo que hay que publicar. El compromiso de este Ayuntamiento con la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana creo que es evidente y está fuera de toda duda.
Desde hace años el Ayuntamiento ha manejado con transparencia sus actuaciones, llevando a las comisiones informativas, aunque no sean de su competencia ni resulte obligatorio, el tratamiento de todos los temas, a fin de dar a conocer al resto de partidos políticos los acuerdos y proyectos aprobados por el Ayuntamiento. También, y con antelación a cualquier ley de transparencia, este Ayuntamiento ya venía publicando la siguiente información en su página web mediante publicidad activa: acta de plenos municipales, retransmisión de los plenos en streaming, grabaciones, composición del pleno, grupos políticos, funciones de las áreas. El sueldo del alcalde público se ajusta a las directrices establecidas por UDEL. El de los funcionarios se encuentra en la RTP municipal y está publicada en el Boletín Oficial de Vizcaya. Pero nuestra intención además es ir más allá y tenemos también la intención de publicar el sueldo de los 21 concejales, el de todos los funcionarios municipales en la web del Ayuntamiento, junto con la declaración de bienes a las que hacíais referencia. Se publican también en la web las ordenanzas municipales, fiscales, la normativa, el Plan General de Ordenación Urbana. Los contratos municipales con un completo perfil del contratante que incluye todos los contratos con excepción de los contratos menores. Los presupuestos municipales, que además de estar publicados en la web, el año pasado se bucearon, no sé si recordáis, a todos los portugalujos, que os he traído aquí porque son muy bonitos, eran muy comprensibles para todos los ciudadanos y tuvieron críticas muy buenas. También se publican procedimientos de selección de personal, instancias, procedimientos administrativos, formularios, etcétera, etcétera. Seguro que me dejo algo. Pero bueno, este compromiso además quedó reflejado en la ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica y el Registro Electrónico que aprobó este Pleno el 26 de abril del 2012. Formamos también parte, junto con otros 30 ayuntamientos, de la red de ayuntamientos por la transparencia de UDEL desde el año 2013, cuyo objetivo es facilitar a los ayuntamientos un espacio de intercambio de buenas prácticas y estrategias, aportándonos metodologías y herramientas para ayudarnos a impulsar la transparencia en la administración local. Paralelamente a esta red, en mayo del 2013, en la Comisión Ejecutiva de UDEL, el Ayuntamiento de Portugalete se adhiere al proyecto piloto de ética pública para la puesta en práctica de un código de conducta, buen gobierno y calidad institucional de los ayuntamientos vascos. Se participa en los grupos de trabajo y adquiere el compromiso de participar en la propuesta de evaluación comparativa para la mejora de la ética pública a nivel local que propone el Consejo de Europa. En julio del 2015, el alcalde encarga la puesta en marcha de un proyecto estratégico en materia de transparencia para este ayuntamiento. En septiembre, ahí estaba yo, si os acordáis, en la comisión informativa, nos adherimos al servicio del portal de transparencia de la Administración General del Estado mediante el acuerdo marco con la FEM, del que ya dimos cuenta en esa comisión, que nos suministrará de manera gratuita la infraestructura física, lógica y de comunicaciones de su portal de transparencia y que luego tendremos que adaptar nosotros a nuestro municipio. Pero bueno, aún así, a pesar de todas esas actuaciones y otras muchas más, es verdad que tenemos que seguir avanzando sin miedo por ese camino. Porque yo creo que el que los ciudadanos sepan cómo se toman las decisiones, quiénes son sus representantes públicos, lo que ganamos, cómo gestionamos el dinero de todos, en qué se gasta o los criterios que se utilizan para ejecutar diferentes actuaciones, no es malo. Yo creo que al contrario, fortalece la democracia, fortalece las instituciones públicas y además da a los ciudadanos los mecanismos para juzgar con más criterio a sus representantes. Y esto hoy en día creo que es más necesario que nunca para que no se haga demagogia con este tema. Y porque seguimos avanzando por ese camino, este mes se ha organizado ya una estructura municipal que va a poner todo este proyecto en marcha, al que le hemos llamado Proyecto SEARGI. Es un equipo multidisciplinar compuesto por el alcalde, responsables políticos de las áreas de nuevas tecnologías y participación ciudadana, interventora, secretaria, directora de contratación y compras, tesorería, técnicos de los diferentes departamentos, directores de las entidades municipales de Muporsa, Surposa y de la Fundación Chiquichu. Y no solo se trata de publicidad activa, porque también tenemos que dotarnos de todos los mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a toda la información que soliciten, que es mucha, siempre dentro de los límites que marca la Ley de Protección de Datos, la propia Ley de Transparencia o el artículo 105b de la Constitución Española. En este sentido, bueno, pues como ya os comento, hemos empezado a trabajar, solo es cuestión de tiempo que toda esta información que se solicita y que, repito, abarca mucho más, esté disponible y accesible para todos los ciudadanos. Y bueno, pues yo de todos los avances que se vayan produciendo en este equipo de trabajo, pues iré dando cuenta en la comisión pertinente. Por todo lo dicho, el Grupo Socialista votará a favor de las mociones del Partido Popular y de Portugalujo Despierta, porque en ello estamos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar otro turno de menor mayor, si se quiere intervenir. Portugalujo Despierta, bye. Sí, que quería añadir que en nuestra moción queremos añadir a viva voz que aparezca también un control de la asistencia a dietas de Surposa y de Muporsa y en el caso de Chiquichu la relación de personal laboral con los sueldos y básicamente lo mismo que pedimos, bueno, con los sueldos. Sí, perdón. Queremos añadir un apartado a la moción que hemos presentado sobre el control de la asistencia de los consejeros que van a Surposa de Muporsa
y las dietas que suceden en Surpasa y en Muporsa. Y luego en Chiquichu también queremos que se añada una relación de personal laboral, así como sueldos y el número de personas que trabajan ahí. Eso es lo que queremos. Y algo más también. Lo primero también que quiero dejar claro es que esta propuesta que hemos presentado sobre la transparencia no es una propuesta que hable de la transparencia en términos absolutos, ni mucho menos. Queremos dejar claro que nuestro grupo municipal va a presentar más propuestas sobre la transparencia, que aunque haya una ley por detrás que nos obliga a cumplirlas, si se pueden hacer de una manera más rápida, ya que no es algo que no cuesta dinero, pues por lo menos lo que hemos presentado nosotros aquí. Pues queremos seguir avanzando hacia eso. Luego, entre la propuesta que presenta Juan Carlos, es decir, el portavoz del Grupo Popular, y la nuestra, la diferencia clave principalmente es la declaración de bienes. Y como sabía que este tema iba a resultar polémico y iba a dar de qué hablar, he preparado una pequeña defensa que habla justo de la necesidad por la que tiene que estar la declaración de bienes incluida en lo que nosotros consideramos de la página web. No hay más que entrar en Google y buscar casos de corrupción. La Sexta Noticias. A principios de año, 2.000 imputados a principios de año y más de 150 casos abiertos. Nos vienen a cabeza a la ciudadanía. El caso Nos, Rodrigo Rato, Jordi Puyol, Bankia, Gürtel, Los Eres. Son solo algunos y sin embargo son una muestra de la opinión general que tiene la ciudadanía de los políticos y políticas, además del bombardeo mediático que sufrimos todos los días en el centro de la televisión. Nos guste o no nos guste, los que estamos hoy aquí presentes pertenecemos a un grupo social, profesión o minúscula parte de la ciudadanía que nos consideran o bien ladrones, o mangantes, o casta. Francamente es algo que como colectivo tenemos que intentar cambiar y corregir, y esta moción quiero manifestar sinceramente que no es ni mucho menos la panacea, pero puede ser el primer paso para empezar a andar. Así que animo al Partido Nacionalista Vasco a que cambie de opinión y se demuestre claramente pues, que está a favor de la transparencia verdadera y no una transparencia de plástico. Mucha transparencia plástica la vez que lo digo. A ver, vamos a ver. Oye, después de. Por alusiones podemos. Sí, luego tienes tú. O aclarar. Chema, tienes luego el turno de palabra. Tienes el turno de palabra después. Partido Popular. Madre mía. Bueno, yo con brevedad. Lo primero, perfecto, me parece el equipo de gobierno. Nosotros por eso incluíamos este segundo punto en el que hablábamos de crear ese portal de transparencia, y por eso utilizamos esa terminología ya en concreto, porque es lo que regula. Y hablábamos de información de interés público para la ciudadanía en su conjunto. No detallábamos qué cosas en concreto, porque efectivamente, como se ha manifestado, hay muchísimas que colocar. Lo que pasa es que hacíamos especial hincapié por ir avanzando, y lo que me alegra es que se manifieste que ya se está en marcha, se está trabajando. No quiero pensar en las coincidencias, pero bueno, me parece bien. Si no, me animo a traer muchas más mociones para que vean, pero sí que es cierto que ya empezaron los trabajos mucho antes, eso sí que es cierto. Estamos hablando de lo que he comentado antes, en la legislatura pasada, con todos los pasos que se hicieron. Pero esto solo era efectivamente una parte de todo. Nosotros nos parece muy bien todo lo que se avance en esta línea. Fijaos lo de los plenos online y demás. Yo creo que se puede, fueron propuestas que nosotros fuimos lanzando y muchísimas más que pueden llegar, y nos encanta que el equipo de gobierno esté totalmente implicado con eso y tiene nuestra mano y nuestra colaboración para ayudar en todo lo que nosotros podamos para facilitar la transparencia. Simplemente dos comentarios, uno para el Partido Nacionalista Vasco y otro para Portugalujo Despierta. No vamos a incluir textualmente eso, porque de una manera implícita creemos que ya está. O sea, quiero decir, me explico. El segundo punto es un cajón desastre donde se tiene que incluir eso. O sea, yo en el espíritu digo que se incluya eso, quiero decir. Y luego, de todas maneras, en la hoja de asistencia y control viene lo de Chiquichu, porque es un órgano colegiado, y ahí sí que viene de manera, aunque no se le cita textualmente, al ser un órgano colegiado diferente de lo que ocurre con Surpasa y Muporsa, sí que va a venir reflejado en la petición que hacemos. Y respecto a
Portugalujos despierta y esta última manifestación y tal, bueno, yo supongo que la gente mantendrá sus votos y tal, aunque cambias de la noche a la mañana la moción que has presentado, la modificas y tal, que no sé si alguno se va a replantear, pero no creo, porque en espíritu la gente está de acuerdo. Pero mira que tienes argumentos para defender lo que acabas de defender. Yo, la verdad es que efectivamente, desgraciadamente, son multitud los casos de corrupción que lastran nuestra sociedad y es un sinfín de sinvergüenzas que hay en todos los partidos políticos que al final lo que hacen es que todos los ciudadanos tengan una imagen horrible de la labor que, sin embargo, miles de compañeros de todos los partidos políticos hacemos de manera desinteresada, en algunos casos muy sacrificada e incluso en ayuntamientos, que no es el caso de Portugalete, incluso perdiendo dinero, como es el caso en los pequeños ayuntamientos, donde las dietas que se cobran por asistencia no compensan a veces la labor que se realiza. Pero de todos los argumentos que podías haber utilizar, que el que va a solventar los casos de corrupción que surgen es la declaración de bienes, pues es una cosa muy interesante, porque estoy seguro que si metes ahora también en Google, que te gusta mucho, a ver cómo hace la UDEF para coger a los presuntos delincuentes, pues lo primero que va a buscar es su declaración de bienes publicada, porque como todos dicen la verdad, pues con eso los ha trincado a todos, porque ahí ya dicen todo. Entonces, es tan absurdo lo que has dicho y tal, que de verdad que no admite ni un pase. Muchas gracias, EH Bildu. Bueno, bakarrik aipatzea Portugalujo despiertak aipatutakoarekin ados gaudela eta horregatik bozkatuko dugula zuen mozioa alde eta peperena abstentzioa. Eta gero aipatzea gardentasuna ez dela zerbait bete behar dela, edo udalak bete behar duela lege ezberdinetan edo marko ezberdinetan jasotzen delako. Osa, da politika bati edo egiteko nahi bati erantzuten dion zerbait. Eta uste dut horri erantzuten diola mozioak, nahiz eta guk aurkeztu ez dugun. Orduan, pizka bada, aurpegia zuritzea, hemen planteatu diren gauza asko. Guk egiten dugu, guri esaten digutelako, guk nahi dugulako, hemen, badirudi gaur, aterako gaela denak dena egiten dugula eta udala oso ondo doala. Bien. EH Bildu va a votar a favor de la moción de Portugaluja despierta y se va a abstener en la del PP. Y afirma al final que no se trata simplemente de cumplir con unas acciones porque lo exija la ley, sino se trata de una voluntad política y un deseo, un querer hacer algo, que es lo que propone la moción, y por eso van a votar a favor. Eskerrik asko, Partido Nacionalista Vasco. Sí, bueno, la verdad es que no me voy a entretener en nada. No es la primera vez que ocurre esto. No entendemos nada. Parece que existe una caza de brujas contra nosotros y no hay pleno donde no sabemos por qué, de parte de ciertos grupos, pues leña una tras otra. Desde luego, o no ha estado atento el portavoz de Portugalujo Despierta, o me vuelvo a reiterar, no entiendo absolutamente nada. Este grupo, en palabras de este portavoz, no ha puesto en duda para nada ningún asunto relacionado con la declaración de bienes, todo lo contrario, se lo acaba de repetir el portavoz del Partido Popular. Y entiendo, por ende, que si la enmienda en voz que hemos hecho nosotros de inclusión de los datos de Surposa, de los datos de Demuporsa y de los datos de Chequichu, entiendo que Portugalujo Despierta lo admite. Eso quiero entender. Sí volvería a decir, Juan Carlos, que bueno, es muy generalista la moción que tú has metido y yo creo que habría que bajar un poquitín más al detalle. Por eso te volvería a sugerir que en la moción que has incluido, que has presentado, sí se hiciese mención a la realidad de lo que es el 100% del ayuntamiento, y entonces sí hacer mención a Demuporsa, sí hacer mención a Surposa y sí hacer mención a Chequichu, porque tampoco me vale el argumento que has utilizado, que efectivamente Chequichu es un órgano colegiado, pero en ese portal de transparencia lo que haríamos sería dar bastante más información tanto de la sociedad anónima Demuporsa como de la sociedad anónima Surposa, y no solo de la asistencia como órgano colegiado a las distintas reuniones de la Fundación de Chequichu, y no solamente tampoco
de la asistencia de los distintos consejeros al Consejo de Administración de Demupursa y de Surposa. Por eso digo que sí vuelvo a solicitar que tengáis en cuenta, parece ser que Portugalujo Despierta ya lo tiene, nosotros vamos a votar a favor de las dos mociones, pero sí agradeceríamos que se incluya esa enmienda adicional que nosotros estamos haciendo en este momento. Muchas gracias. Partido Socialista, Estíbaliz. Bueno, nada, yo simplemente decir que de todo lo que, como he dicho antes, lo que vayamos trabajando en el equipo, lo iremos tratando en la Comisión de Participación Ciudadana, allí trabajaremos todos juntos y bueno, reiterar un poco que esta ley nos marca los mínimos. Yo reitero que el Partido Socialista queremos ir más allá, sí tenemos voluntad política y queremos ser todos lo transparentes que podamos ser. Y como he dicho antes, como no hay nada que ocultar, cuanto más transparentes seamos, mejor para todos, para la democracia, para las instituciones y para nosotros como representantes políticos que somos. Gracias. Muchas gracias. Yo estaba viendo aquí la ley con la secretaria porque parte de lo que dicen es que te lo obliga la ley. Lo que ha dicho Javier, efectivamente, es que lo obliga la ley. Las sociedades públicas municipales que tengan más del 50%, y además en la reunión que tuvimos, técnicamente, si no me acuerdo, yo dije expresamente en la reunión de los técnicos que las sociedades municipales también, no había ninguna duda, tanto declaración de bienes de los que son miembros de esas sociedades como el resto de obligaciones que tengamos. Y luego, respecto al tema de las condiciones económicas, viene la ley que es declaraciones de bienes y actividades. Bienes y actividades, no solamente los bienes, sino las actividades que tú haces al margen de ser concejal. Bienes y actividades, se lo dice la ley, no es que queramos bienes y actividades, no actividades y bienes, no, bienes y actividades, y por tanto habrá que regirnos a lo que dice la ley. Y nuestro interés, como ha dicho la concejal de nuevas tecnologías, es ir mucho más allá de lo que nos dice la ley en aras de la transparencia, siempre de común acuerdo, como no puede ser de otra forma, con todos los grupos municipales. Así que, efectivamente, Javier, no hace falta que lo coja porque la ley lo dice, además es normal, además es de sentido común a ser sociedades públicas. Muy bien, vamos a pasar, si os parece, a votar las mociones que presentan por un lado Portugalujo Despierta y por otra parte el Partido Popular. La primera moción con el añadido de Jonander, ¿no? De Portugalujo Despierta, que es con el añadido de Jonander, pero bueno, eso está en la RPT, se publica, está todo, está hablando. No hace falta, pero bueno, tomamos en cuenta lo que ha dicho. ¿Votos a favor de la moción? Todos a favor. Portugalujo Despierta. ¿Votos a favor? Todos a favor. Juan Carlos, a favor, en contra. Abstención. Votos en contra, ninguna. Abstenciones, una del Partido Popular. Ahora votamos la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor de la misma? Votos en contra, ninguno. Abstenciones, EH Bildu y Portugalujo. Por tanto, las dos mociones son aprobadas. Son complementarias, pues es normal. El espíritu de la moción era la que hay. Muy bien, damos cuenta de todos los decretos de alcaldía. Y vamos al siguiente punto, que son preguntas por orden de entrada en el Pleno. En primer lugar, en el registro, perdón, preguntas al Pleno del Grupo Municipal de EH Bildu relativa al tema de la Policía Municipal. Tiene la palabra. Bueno, ez gara luzatuko. Dira galdera batzuk irailean planteatu genituenak, komisio ezberdinetan planteatu ditugunak, eta iraileko plenoan erantzun ez zitzaigun, eta berriro ere sartu behar izan ditugunak. Eta orduan nahi duguna da, eta gainera bada gai bat, ez? Portugaleteko udaltzainena, argitzeko daukaguna, bai hori, zein ordenantza ezberdinena eta informazioa jaso alik eta lehen eta gardentasunarekin, lehen esan bezala. Bien, se trata de unas preguntas que plantearon en septiembre, también las han planteado diferentes comisiones, como no han obtenido respuesta las traen otra vez al Pleno y principalmente querían aclarar el asunto de la Policía Municipal y recibir información al respecto en aras de la transparencia. María José, ¿qué es la teniente? Dale la palabra. Damos la palabra al portavoz del socialista. Si apagas aquel. Okay. Bueno, intentaré ser breve, aunque son 6 preguntas. Por eso. Bien.
Voy a empezar por la primera. La primera, mira, esa no puedo contestaros, porque palabras textuales, literalmente lo tenéis todos vosotros. Solicitamos informes de la Jefatura de Policía remitidos a la ley de personal. La Jefatura de Policía ha podido hacer 300 informes. ¿Qué informes? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué sí? ¿Sobre qué no? ¿Nos traemos el tocho completo? No especificáis exactamente qué es lo que queréis. Respecto a la siguiente pregunta, que era especificar las funciones propias de policía, agentes municipales, vigilantes de tráfico y vigilantes de sanidad. Os propongo una cosa, si queréis leo todas las funciones con el tiempo que va a llevar, o adjunto las funciones que están en el manual, adjunto al acta y la tenéis, o os la doy en la comisión, lo que queráis. Adjuntamos al acta, pero si adjuntamos al acta la vais a tener dentro de 1 mes y medio o 2 meses. Por eso lo digo, o la adjunto al acta o en comisión. Vale. Siguiente cuestión que planteáis. Son la siguiente. Número de incidencias por robo o intento de robo en establecimientos públicos los 3 últimos meses. En la comisión comenté que sí tenía, en la última comisión comenté que sí tenía los datos de Portugalete, pero os comento un poco cómo funciona. Yo tenía los datos y los datos de la policía local, es decir, las denuncias que se hacen en la policía local eran 6. Y eso no es la realidad. No es la realidad. Y lo que dije, pues luego se lo dije a tu compañera en el pasillo, las que tenía conocimiento, pero telefónico. Y yo no me fío nunca de los teléfonos, salvo que tenga un papel. El 99% de las denuncias, hablo de establecimientos, comercios, hostelería, el 99,9% se llevan en la Archancha, por varios motivos. Porque, independientemente de que abramos el caso nosotros o que la denuncia se haga en la comisaría de Portugalete, trasladamos esa información a la Archancha, porque el trabajo tiene que ser, ellos tienen una visión global de comarca, casuísticas, zonas, tienen un montón de información, tienen medios técnicos que no tenemos las policías locales y son ellos los que llevan ese tipo de investigación, con lo cual la información real de las denuncias que ha habido las tienen ellos, y yo no las tenía de forma oficial, ahora sí las tengo. Y ahora os explico esto de aquí. Antes de decir cuál es el balance de Portugalete, sí comentaros lo siguiente. Ayer mismo nos reunimos, se reunieron una comisión técnica de la Policía Local de Santurce, la Policía Local de Portugalete y la Archancha, la que nos corresponde a nosotros, que es Musqui, en la cual, bueno, pues se analizó desde este mes, desde octubre hacia enero, cómo ha ido la evolución en estos 2 municipios, tanto Santurce como Portugalete. Por daros algún dato, no abrumaros, os daré parte de esta información, pero me han puesto ellos por escrito que todo no se puede dar, y menos en el Pleno, porque hay datos que no vulneraría la ley de protección de datos y algunas otras cosas más. Bueno, hasta ahora estábamos operando de la siguiente manera. Durante unos meses, no voy a decir cuáles son, en comisión sí lo diré porque ni hay medios y es más fácil, mejor decirlo. Unos meses trabajamos de forma conjunta con la Archancha haciendo patrullas y seguimiento de dispositivos, y en esos meses el índice de robos o intentos de robos disminuye, tanto en Portu, en Santurce aumentan, cuando los hacen en Santurce, en Portu aumentan. Eso ya hemos comentado en más de una comisión, os he comentado yo que esta gente se mueve en función de la presión que tenga. No significa que si baja en Portu 10, haya 10 robos en Santurce, igual hay 3 más en Santurce que el mes, comparativamente con el mes del año anterior, pero se desplazan a otros sitios. Por daros así una pincelada, sí es cierto que en Portugalete ha habido un incremento del 2,7%. Es decir, el año pasado, desde el día 1 de enero hasta el día 21 de octubre, ha habido 59 robos
y 13 tentativas. En Santurce se ha incrementado el 16%. Si bien es cierto que tiene más robos Portugalete, pero las cifras en las que nos movemos siguen siendo muy similares y sigue siendo Portugalete un lugar seguro. Del año pasado a este se ha incrementado 2. El año pasado, en esos mismos días, hubo 70 robos o tentativas, y este año ha habido 72 en total, 59 robos y 13 tentativas. O sea, con lo cual, que somos un municipio inseguro dentro de lo normal. Bien, más explicaciones. Como ves, me pedíais de 3 meses, te he dado de todo el año. Iba a decir otra cosa, si me ha ido santo el cielo. No me acuerdo de lo que era. Bueno, continúo con la otra parte. Bueno, me pides también relación de agentes municipales en estas fechas, relación de ordenanzas en estas fechas. Yo estos datos os los puedo dar en comisión. Yo no voy a cometer la torpeza que han cometido otros ayuntamientos. Recientemente salió publicado en un medio de comunicación, en varios, que algunos ayuntamientos se quejaban de que para ese municipio y el municipio de Alao solo había una patrulla de la Ertzaintza. A mí me parece una barbaridad dar ese tipo de información. Me parece una barbaridad. Un político no puede decir que para 2 municipios ha habido una patrulla de la Ertzaintza, aunque te jodas. No se puede decir, porque estás dando información a quien no debes. Estás dando información a quien no debes. Entonces, hay cierta información que hay que ser muy escrupuloso y hay que tener mucho cuidado de cómo se da y dónde se da. Porque estamos hablando de seguridad. No se trata, y no estoy hablando de ocultar información, sino que esta información se dará en comisión y de una forma que todos seamos conscientes de que con qué estamos jugando. Entonces, si puedo, si quieres, esta información también os la daré en comisión. Que figure en un acta. El día tal, en Portugalete, hubo 2 policías, me parece que eso no puede figurar. Pues simplemente por seguridad. Y luego, políticamente, pues sí, me podréis dar las hostias que queráis. Pero no se puede jugar con eso. Es una opinión. También me pedíais la relación de los comercios y bares que han sufrido robo. Esto obviamente yo no te lo puedo dar. Tendrá que ser el que ha puesto la denuncia, el que si quiere te la dé. Pero yo no voy a decir si no hay un permiso de esta. Además que esto está en el juzgado. Si no hay un permiso de esta gente para que se detalle bar tal, no, eso no se puede dar. Esa es información del afectado. Tú eres abogado. No te voy a decir yo que le han robado. Te puedo decir que me han robado a mí. Vale, pero te lo digo yo. Pero yo no te voy a decir han robado aquí, han robado aquí. Eso es imposible que se te pueda dar. Espero que lo entiendas. Bien. En tu pregunta había otra cuestión, que es el asunto de piribí. Distribución de la policía. Si hemos recibido, en las preguntas, si hemos recibido una carta de un representante sindical respecto a las horas extras. Sí, la hemos recibido. Y si quieres una explicación, te la doy, una explicación muy breve. Y este agente lo sabe, este representante sindical lo sabe igual que yo. Y bueno, lo que no sé es cómo ha tenido ese lapsus y ha cometido ese error. Horas extras son una cosa y refuerzos son otras. Y mezclar los refuerzos con las horas extras, pues yo creo que ha sido un lapsus del representante sindical que ha hecho este escrito. Las horas extras se vienen realizando, por ejemplo, pongo un ejemplo, 6 de la mañana, cambio de turno, pero a las 6 de la mañana ha habido un robo, hay 2 agentes cubriendo ese robo. Lo que no van a hacer es colgar la chapa, dejar al ladrón ahí al lado y se van a cambiar, ¿no? Hasta que no acaben esa actuación, no podrán marchar. Y esas horas, 2 horas o 3, tendrán que estar ahí. Y eso son horas extras. Refuerzos. Refuerzos se vienen haciendo desde el año 2000, un protocolo. Los refuerzos son voluntarios.
se pide, a petición de necesidad, se pide de forma voluntaria quién quiere hacer un refuerzo para tal día, tal hora, tal, no sé qué, no sé cuál. A todas estas digo que no, ¿eh? Los refuerzos, efectivamente, hay 3 meses al año, que coincide los meses de más actividad en calle, es decir, fiestas, carreras ciclistas, exposiciones, folclore, los perros, la guía, que además coincide que también cogemos vacaciones. Y si a eso le sumas que a veces los índices de absentismo laboral por baja se disparan, bueno, pues esos meses, si sumas todo, lo metes en una cajita, lo agitas, al final sale, hay días que tienes carencia, hay días que necesitas más agentes de los que tenías, de los que tienes por turnos. Entonces, los refuerzos básicamente se hacen esos 3 meses, junio, julio y agosto. Puedo decir que en el mes de enero no se hizo ninguno. O sea, pero eso es de vigilantes. En vigilantes, bueno, puedo dar datos de vigilantes. Solo se han hecho los meses de julio y agosto. En la policía local, pues en el mes de enero se hicieron 8 refuerzos, en marzo, en febrero 6, marzo 15, Semana Santa, junio, julio y agosto es cuando se dispara, cuando sube, pero también porque coinciden los periodos vacacionales. No obstante, este año ha habido menos refuerzos en esas fechas, que es la pregunta que hacíais, en esas fechas que el año pasado. También se está intentando, bueno, pues apretar un poco y ajustarnos un poco a las necesidades y al servicio. No sé si con esto te contestaba todo lo que me preguntabas, pero bueno, más o menos es lo que... También si queréis esta información, en comisión. No sé si tengo la palabra o no, Miquel. ¿Vais? ¿Se ha terminado? Sí. Vale, respecto a la primera pregunta, que solicitamos los informes, o sea, se refiere, ¿no? Aquí está escrito, la insuficiencia de agentes de policía y de vigilantes de ordenanzas derivada de vacaciones y licencias por enfermedad. Relacionado con este tema, o sea, es obvio que hay 1000 informes, o 1 millón. Entonces, es relacionado a eso. Entonces, si para la próxima comisión se puede llevar, por favor, porque es que ya es algo que estamos pidiendo desde hace un montón de tiempo. Y luego, no sé, pero a nosotros nos llama la atención exageradamente cómo un delegado sindical que es policía, o sea, perfectamente sabe cuáles son los refuerzos y cuáles son las horas extras. Entonces, no sé, pero la explicación a mí me ha dejado atónita. Muy bien, siguiente pregunta. Pasamos a la de Portugalete Despierta, por orden de entrada en registro, respecto a datos que solicitan respecto al tema de la biblioteca. Ya lo hemos hablado antes, pero bueno, los datos pedís o los solicitan. Desviación, sí. A ver si lo tiene. Bueno, a ver si van a tener una baja por aquí. Sí, empiezo. Son preguntas que hemos planteado anteriormente, son sobre la biblioteca municipal y son datos estadísticos, que yo creo que mejor que responderlos aquí sería lo más lógico, al ser datos estadísticos, darnos lo antes posible, antes de que se refleje en el acta, porque el acta se le va a reflejar previo al próximo pleno, con muy poco tiempo, como muy tarde, por ejemplo, en la comisión. Pues, simplemente eso, por eso son datos estadísticos sobre todo el tema de biblioteca, y también solicitaríamos sobre esos datos, que me corrija Natalia, pero es la media y la desviación estándar. Vale, la media y la desviación estándar. Si los tienes, pero que si se pudiera tener. La mediana, moda y eso, pero... No he dicho... Sí, los va a dar. Los vas a sí, dar. no. Lo que he dicho es que no respondan ahora de viva voz, porque son datos estadísticos que no tienen sentido. Sí, por eso, que lo metan en el acta, exactamente, pero que antes, como el acta solo se da 3 días antes del próximo pleno, que en vez de eso, que lo tratemos en comisión, que es un poco anterior, para poder verlos antes. Eso. La media y desviación, lo que se aleja de la media. Sí, la parte estadística la lleva ella. Sí. Bueno, sí, de todas formas hacemos una cosa, luego los dan en mano, pero os lo pueden dar a todos los miembros de la comisión, la próxima comisión, y se adjuntarán el acta también. Sí, perfecto. Perfecto. Vale, sí. Muy bien.
Venga, pues no hay ninguna pregunta más. Vamos a los ruegos del Partido Nacionalista Vasco también, por entradas en registro. De Simón Bolívar, el primero. Sí, bueno, hemos metido 4 ruegos, nos los hemos repartido y a mí me tocaba el de Simón Bolívar. Efectivamente, voy a leerle. Decíamos, nosotros lo titulábamos como seguridad vial en Avenida Simón Bolívar. No es una historia nueva porque en su momento ya metimos también en la legislatura anterior asuntos de seguridad vial respecto a otra avenida que en su momento volveremos a tratar. Decíamos que de todos es conocido el paso de cebra Sito en la Avenida Simón Bolívar frente al número 18. Paso en el que atravesarlo a veces se convierte en un auténtico peligro debido a la velocidad de los vehículos que circulan por la zona popularmente conocida como la autovía, por la existencia además de doble carril en ambas direcciones y porque además en uno de sus sentidos los peatones salen justo del túnel o pasadizo que atraviesa la mencionada avenida, encontrándose en ocasiones sorprendidos con los vehículos allí mismo que pasan además a gran velocidad. Así nos lo han transmitido vecinos que utilizan esta calle y vecinos de la zona, así como propietarios de vehículos que a menudo tienen dificultad para poder distinguir a los peatones que justo atraviesan o salen del túnel mencionado y se disponen a pasar por el mencionado paso de cebra. Teniendo en cuenta además que esta avenida, a buen seguro, será una de las más transitadas del municipio, ya que da acceso a distintos barrios de Portugalete, así como conexión con Santurce y con el Hospital de San Juan de Dios, por todo ello y para buscar y dar solución al problema que entendemos se plantea, este grupo municipal presenta este ruego solicitando 3 puntos. Uno de ellos es que se coloquen en los bordes del paso de peatones unas luces intermitentes, señales reflectantes, luminosas, las que fueren, de modo que durante todo el día estén emitiendo, encendidas o parpadeando y por tanto se puedan ver y distinguir desde cierta distancia, fundamentalmente para los conductores de automóviles, minimizando los riesgos de accidente y o atropello y avisando de la existencia del paso de peatones. Un segundo, que sería que se instalen unos metros antes del paso de peatones unas bandas reductoras de velocidad de los vehículos que hagan más seguro a los peatones atravesar el paso de cebra, sobre todo procediendo del túnel o del pasadizo que atraviesa la avenida. Y en tercer lugar, una colocación de un espejo a la salida del túnel o pasadizo, de modo que el peatón pueda ver con antelación a asomarse al paso de cebra la presencia o no de los vehículos que transcurren por el lugar. Muy bien, atendemos el luego, Javier. Sabemos que es un punto complicado, ya lo sabemos. Ahí la verdad es que si todos conocéis el lugar, tenemos el badé, hay un badén, el paso de cebra es badén, lo cual ya te impide ir rápido. Tenemos la señal de badén unos metros antes, tenemos las vallas superpuestas para que nadie pueda pasar, pero sí es verdad que eso no supone que no pueda haber algún accidente. Entonces, en la medida que podamos mejorar, tú pones la posibilidad de que haya un espejo, la posibilidad de que se pueda mejorar también con las luces luminosas. No tanto lo de las bandas reductoras, porque los vecinos nos matan, porque el clon, 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 cuando pasan eso, si te das cuenta, las quitamos en la avenida Carlos VII, las quitamos en todos los lados de Porto, no hay ya bandas reductoras. Pero bueno, miramos a ver si se puede mejorar esto, pues atendemos, como no, la petición. Siguiente pregunta es laderas de... Sí. Bueno, el ruego es sobre las laderas de AZ y la deuda de Comaga. En el mes de febrero de 2015 conocimos la última sentencia que obliga al Ayuntamiento al pago de 2 millones de euros más los correspondientes intereses por la expropiación de los terrenos de las laderas de AZ y a Comaga. Ya en esas fechas, EAJPNV solicitó la convocatoria urgente de la Comisión de Hacienda para conocer en profundidad todos los extremos y alcance de la nueva sentencia, con nulo resultado. Pero fue en el pleno ordinario de mayo de 2015 cuando este grupo, EAJPNV, realizó un ruego solicitando el informe correspondiente respecto con las cantidades pendientes de pago, intereses, plazos, modalidades de pago de la cantidad final por todos los terrenos expropiados. Han pasado más de 5 meses desde esta última fecha y aún no se ha presentado a los grupos municipales el mencionado informe, que también fue solicitado en la Comisión Informativa de Urbanismo correspondiente y con el mismo resultado. Por ello, de nuevo, volvemos a presentar este ruego, solicitando que de modo inmediato se elabore, si es que aún no lo está, y entregue a los grupos políticos el informe solicitado, para conocer a ciencia cierta el comienzo, el alcance y final de la expropiación de las laderas de AZ, la cantidad total sentenciada con diferencia de principal más intereses, cantidades abonadas con sus fechas de pago, cantidades pendientes de pago y plan de pago de las mismas, asunto que entendemos importante de cara a la elaboración de los presupuestos municipales 2016
y al devenir económico y financiero del municipio. Eskerrik asko. Bien, pues también en la próxima comisión nos entregaremos. La directora de urbanismo hace 4 meses que ha estado de baja por enfermedad, también lo sabéis. Entonces, los cálculos además más o menos los tenemos hechos porque lo incorporaremos, como decía la sentencia judicial, 2016 tenemos que pagar el resto, en el presupuesto se incorporará la petición de préstamo, por tanto, todos los cálculos tienen que estar ya y por tanto la próxima comisión de urbanismo se los entregará, ¿vale? Gracias. Referencia al kiosco de la calle en medio. Referente al kiosco de la calle en medio. Todos conocemos el popular kiosco de la calle en medio, en el que hasta hace unos meses se podía adquirir la prensa diaria, así como algunas chucherías. Desde que su anterior titular se ha jubilado, el kiosco se encuentra cerrado y en una situación deplorable, lamentable y ruinosa, no aportando nada a su entorno, sino más bien empobreciendo comercialmente y turísticamente, y por tanto no ayuda nada a la regeneración del casco histórico y su entorno, sino todo lo contrario. Lo único que hace es acentuar y languidecer aún más el paisaje comercial y turístico de la zona y por ende el de la villa. No podemos presumir de casco viejo monumental y tener locales de propiedad municipal en tan lamentable estado. Precisamente, si todos estamos de acuerdo en que debemos acometer acciones que revitalicen el casco, ¿a qué estamos esperando para rehabilitar el kiosco y ponerlo de nuevo en circulación, generando de nuevo actividad económica en un enclave tan necesitado de nuevos comercios? ¿Cómo podemos permitir que nuestra zona más turística se encuentre en este tipo de instalaciones de titularidad municipal en tan lamentable estado? Por todo ello presentamos este ruego exigiendo al equipo de gobierno que mueva pieza y actúe con celeridad para corregir tan lamentable situación. Y asimismo, EAJ-PNV urge a que antes de que se cumpla un año desde la última reunión, el 17 de noviembre de 2014, se vuelva a convocar la Comisión Especial del Casco Histórico para que, entre otras misiones, se comience a abordar la ejecución del plan estratégico elaborado al efecto. Casco. Bueno, como sabéis, ese kiosco es municipal, se jubilaron quienes lo regentaban, por eso las condiciones estéticas están igual que cuando ellos lo estaban regentando, no han cambiado nada y el problema es que nadie se ha interesado por el mismo. Ahora bien, tenemos que valorar si queremos mantenerlo o no. Si queremos mantenerlo, volvemos a sacar un proceso de subasta que por la experiencia que tenemos en otros kioscos no se ha presentado nadie y que por tanto, bueno, en el caso de que no se presentara nadie tendremos que ver si volvemos a sacar la subasta con un precio más rebajado, pero prácticamente lo que se pide por eso es poca cosa. Entonces tenemos que saber si nos interesa que eso lo pueda regentar alguien, que pueda generar algún puesto de trabajo y por tanto yo creo que la opinión del gobierno es que pueda salir a subasta otra vez, a ver si alguien lo puede regentar y suponga también la generación de puestos de trabajo. Pero sí es verdad que el problema es que nadie se ha interesado por él, no, como el kiosco este aquí abajo, que no es municipal. Quiero recordarlo, el que está aquí en el paseo, que lo habéis visto abierto, no es municipal, es privado. Por tanto, la idea nuestra sería volverlo a sacar, que genere puestos de trabajo, si se vuelve a dar esa actividad. Pero también tenemos que tener gente que quiera interesarse y pagar la renta que se pide en función de ello, que es una de las cosas que podemos hablar. Podemos poner una renta muy blanda, porque lo que queremos es que esté abierto y que sea la gente. Luego va a subasta, claro, y que más oferta. Pero eso lo que decidamos en común. Muy bien, la siguiente, que es hacer referencia al Almirante Díaz de la Pimienta. Egunon. Egunon. Contamos con una pista deportiva en la calle Almirante Díaz de la Pimienta, que es utilizada a diario y sobre todo en fines de semana por la juventud residente en la zona y como espacio de juego y recreo, además de punto de encuentro durante el día de muchos chavales y chavalas que aprovechan los ratos libres, recreos, etc. Estas instalaciones carecen de iluminación adecuada, teniendo en cuenta además que ahora anochece bastante antes. Adolecen de un equipamiento deportivo y de recreo escaso y las paredes que lo rodean aparecen completamente sucias de pintadas y grafitis. A través de este grupo se insta a aprovechar las farolas que están instaladas en la zona para colocar unos focos en sentido contrario dirigidos a la zona en cuestión, la deportiva, consiguiendo con ello una mejor iluminación para el aprovechamiento y disfrute de esa zona deportiva, aportando mayor seguridad a la vez. Asimismo, se podría completar con la colocación de más elementos deportivos aumentando la capacidad de uso de las instalaciones, procediendo además a pintar y adecuar las paredes que rodean a la misma. Consideramos que es una intervención económicamente viable por su bajo coste, consiguiendo una rentabilidad social y deportiva enorme, y por todo ello presentamos este ruego, para que a la mayor celeridad se adecente la pista deportiva estéticamente, se ilumine en condiciones aportando mayor seguridad y comodidad a los usuarios y se aproveche al máximo y en consecuencia con el uso de la misma. Eskerrik asko. Sí, como los que recordáis esa parte que subiendo al Almirante Díaz de la Pimienta se nos quedó ahí un poco aislada cuando se hizo todo el desarrollo de
los Llanos, y lo que hemos hecho ha sido acomodarla sobre todo pues como un espacio para que la gente lo pueda usar. Pusimos unas pequeñas porterías de fútbol, pusimos una canasta de baloncesto también pegada a la pared, pero es cierto que bueno, pues luego la siguiente es la acera de la carretera, no es una cosa que tenga un vallado como estamos haciendo en los parques para que puedan jugar los críos y molestar al resto. Entonces es cierto que podemos mejorarla con las propuestas que dais vosotros de la iluminación, intentarán mejorarla, por supuesto pintarlo, eliminar los grafitis, que ya sabes que eso es periódico porque es una zona muy juvenil en la que los chavales no solamente pintan, si tú como bien pasas por ahí se suben por arriba, ya sabes que ya suben por ahí para arriba, se suben por arriba. Entonces la idea es intentar poner también no un cerramiento alto porque sea complicado, pero sí una especie de cerramiento para que los niños que los utilicen, sobre todo pensando en los más pequeños, no salgan con los balones que salen por ahí. Y bueno, pues intentaremos mejorarlas en esas condiciones, lo adecuaremos, pintaremos, intentaremos ponerle una mejor iluminación y algún pequeño vallado para que de alguna forma se pueda utilizar en mejores condiciones. Nos parece una buena propuesta y lo haremos en la medida que podamos. Me parece que no hay ninguna pregunta más. Perdona, ¿se pueden hacer algún ruego? ¿Algún ruego? No. Preguntas no, porque no, si tenemos que responder... Sí, ruego, sí, pero preguntas si nos pides datos no tenemos muchas veces para... Sí, ahora está en el de ruego. Si alguien quiere hacer un ruego, 2 ruegos. Vale. Vale, lehenengoa da, bueno, aurrekontuak hemendik gutxira etorriko dira eta horretan, prestaketa horretan ari gara sarete edo mundu guztiari da. Eta hor barruan ere bai sartuko da udaleko pertsonala eta suposatzen dute errepetean jasoko dela, eta ez dakitze komisioetan hitz egin behar den honetaz, edo presidentziakoan edo euskerako batzordean, baina abenduan izango da eta uste dugu pizka bat berandu dela, baina eskatu nahi duguna edo udalak interprete bat izatea euskeratik interpretatzeko gaztelerara. Gaur egun badakigu Noemik itzultzaileak egiten duela lan hori, bera itzultzailea da, ez da interpretea, eta orduan gainera aurrekoa gaztean euskara plana aurkeztu zitzaigun, eta horren barnean oso ondo sartzen da. Hori lehenengoa. Dentro de poco parece que tendremos aquí el presupuesto del año 2016, todo el mundo anda su preparación, con el presupuesto vendrá datos de personal, RPT, y se pregunta a la portavoz en qué comisión debe plantear esto, si en la Comisión de Presidencia o en el Consejo Asesor del Euskera, que se celebrará a mediados de diciembre, pero la solicitud es que se contrate un intérprete para realizar las funciones de interpretación en los plenos, ya que servidora que hace esas funciones es traductora y no intérprete. El otro día hubo una presentación del plan de euskera y encajaría dentro del plan esta contratación. Siguiente ruego. Sí, mira, durante el pleno, Miquel, has comentado que se limpian todos los sitios de Portugalete que son privados de uso público. Vale, yo solicité al equipo de gobierno que recogiese unas botellas en Carmen Gandarias número 2. Se ve que está en una zona que es privada, aunque está abierto al público, es de libre acceso. Y me gustaría, por tanto, que se recogieran esas botellas, ya que pueden provocar algún tipo de perjuicio o algún daño. Me dicen que es privado. Sí, por eso, y como has comentado antes... Pero es que una cosa hay que diferenciar los jardines son privados, son privados. Está abierto a la gente y puede causar algún daño. No tiene que ver. Eso es como la urbanización de los llanos, los jardines son privados. Luego que el ayuntamiento se comprometa a hacer que la persona que los limpie. Bueno, que haremos un requerimiento a la comunidad de vecinos propietarios, pero bueno, si no lo sabemos nosotros, no... Sí. Claro, tenemos que saberlo para hacer ese requerimiento, pero siempre hacemos requerimientos, siempre que nos lo dicen, ningún problema.